buenos días. Vomitiva, bochornosa, indecente y cuanto menos inmoral. Así podríamos definir la portada del diario El País de este lunes. Más allá de ser el vocero de Pedro Sánchez en la Moncloa, este periódico, de tirada nacional y, como saben, uno de los más seguidos por los españoles, parece avalar la perversión, y la sexualización de nuestros niños. Atención a la noticia. Genitales, placer y privacidad. El tabú de la masturbación infantil. Un extenso artículo en el que se recogen los datos de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona para venir a decirnos que falta educación sexual en los colegios y que los profesores no saben cómo atender o quizás impulsar la autoexploración de los menores. Estamos hablando de niños de 7 años, ni siquiera de adolescentes en plena revolución de la pubertad. Niños de 7 años a los que les atribuye, les aviso de la posible incitación a la náusea de lo que les voy a leer, a arrastrarse mucho por el suelo, también frotarse con la silla, sentarse de manera extraña en el tobogán o examinarse el cuerpo. Actitudes que también otorgan a menores de 5 años para pasar a unas líneas en las que se aboga, como decimos, por la educación sexual. Un mensaje constante desde hace años por parte de la clase política que dice ser progresista o que se denomina feminista. Fíjense, las niñas de 12 años sabrán cómo masturbarse, pero no tendrán ni idea de sí mismas en cuanto a la menstruación. No sabrán cómo son sus periodos o cómo funciona la ovulación. Y del embarazo ni les cuento. No se habla de lo habitual que es enfrentarse a un aborto de repetición y el dolor que eso genera, de la recuperación del cuerpo tras una modificación asombrosa o de la situación tras el parto. No tendrán ni idea de cómo se genera la vida, pero sabrán cómo masturbarse. No se puede plantear la educación sexual solo desde el placer. Hay que dejar a los niños ser lo que son, niños. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, trataremos esta obsesión que tiene la izquierda política y mediática por ir constantemente a por nuestros niños, pero también es un lunes en el que repasaremos todas las encuestas que quieren modificar o tantear la opinión pública de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. También en esta pre-campaña electoral, Pedro Sánchez ha dado una entrevista esta misma mañana, más de uno en Onda Cero, con Carlos Alsina, y les contaremos los principales titulares, pero también tenemos muchos otros asuntos de los que hablar y debatir a lo largo de esta mañana en Dando Caña, así que quédense con nosotros. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos. ¿Qué tal estás? Muy bien, encarando una semana que, bueno, tenemos el 23 de julio ahí delante, cerquita, y los poderes, las fuerzas económicas, sociales, políticas, culturales, se movilizan, se mueven, todo se mueve porque el 23 de julio podría haber en España un cambio muy profundo de rumbo, de dirección, de eso a lo que nos están llevando en los últimos años la izquierda radical. Y claro, esa izquierda radical y algunos que les hacen de tambores, pues no están dispuestos a que ocurra. ¿Cuál es el mayor obstáculo al cambio antropológico en este país? Vox. Es el mayor obstáculo. Vox ha dicho con toda claridad que el aborto es un crimen, ha dicho con toda claridad que los padres son los titulares del derecho a educar a sus hijos, ha dicho con toda claridad que hay que volver a la libertad de educación, ha dicho con toda claridad que la gente tiene derecho a tener su vivienda y que no le sea ocupada, y que si eso se produce, inmediatamente se le devuelvan, se le restituyan sus derechos. Ha dicho que no hay que subvencionar a los grandes medios de comunicación. Ha dicho que cree en la libertad de mercado, en la libertad de empresa, en la libertad de información, que cree en el derecho natural, que cree en la naturaleza, y que recuerda constantemente que si olvidas la naturaleza en la legislación te va a pasar factura. Todas esas cosas son simplemente insoportables. Son insoportables para la izquierda radical. No pueden ni acercarse a escucharlas.
Mientras Vox hace eso, el resto de partidos contemporizan o bien apoyan decisivamente esos y patrocinan esas ideas y otros contemporizan con ellas. Bueno, mucha gente sabe en España que sin Vox no va a haber un cambio de eso. Y muchos millones de personas quieren ese cambio, necesitan ese cambio, porque necesitan la libertad. Queremos la libertad. Y van a ir a por Vox y van a hacerlo de todas las maneras posibles. Hay un artículo tuyo de este fin de semana, de hecho, en Opinión Escrita, que lo pueden volver a leer en nuestra página web, en eltorotv.com, o también en tu canal de Telegram, Julio Ariza El Toro, que ahonda precisamente en esta idea que nos estás contando de todos contra Vox a raíz del doctor Stigman. Ha habido un movimiento muy ruidoso, muy ruidoso. Luego, si es grande o no, eso ya lo mides en la calle y es muy distinto. Las redes sociales a veces te dan una percepción de la realidad que no es la realidad, ¿no? Por eso hay que poner las cosas calmarse y poner las cosas en su lugar, ¿no? En cualquier proceso de elaboración de listas en un partido José María lo ha vivido conmigo, Carmen lo ha vivido, los procesos de elaboración de listas son complicadísimos. Mira, cuando por primera vez te ponen en una lista, estás muy agradecido y crees que, oye, pues qué bien que me han puesto y fenomenal. El día que te quitan, crees que no hay nadie más en el mundo que pueda ocupar tu lugar. Sí. Crees que tú eras el titular de ese escaño y de esa posición y de ese tal. Y es evidente que hay mucha gente que hace muchos méritos, que trabaja mucho y que legítimamente aspira a tener esa representación. Por eso los procesos de listas tienen que atenerse en un partido político a digamos, lo que sería un esquema de disciplina. Casi yo lo comparo en ese artículo con una orquesta, ¿no? Es decir, tiene que haber un director y tienes que hacerle caso al director, si no, cierra la orquesta. Es decir, porque lo que va a salir de ahí no va a ser música. Y quien tocará la partitura será la otra orquesta, no la tuya, porque la tuya se habrá disuelto. Entonces, en este momento hay mucha gente que pretende abrir heridas en Vox por ese proceso de elaboración de listas. Hay personas que se están comportando extraordinariamente bien, con una generosidad, con una clarividencia política, con una responsabilidad admirables. El caso, y voy a citar uno, de Carlos Flores en Valencia, el caso de Jorge Campos en Baleares. Hay personas que, Víctor Sánchez del Real, personas pues que no están ocupando la misma posición que ocuparon, pero en el futuro pues tendrán otras responsabilidades, harán otras cosas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo están siendo leales con el proyecto, porque han entendido que nosotros, cualquiera de nosotros, en un proyecto como el de cambiar la antropología, la actual antropología que inspira la legislación en España, es mucho más importante que cualquiera de nosotros. Eso es lo más importante, porque eso es lo que necesitan esos millones de personas que votan el proyecto, que votan a ese partido. Y por eso yo pido, y me parece que es una petición razonable, que las personas tengan un sentido común y entiendan que ahora lo que toca es cerrar filas, ir al 23J muy unidos y sacar a la izquierda radical y el comunismo de todas las instituciones, por supuesto del Gobierno de España. El doctor Stigman yo he manifestado por activa, por pasiva, de todas las maneras posibles, que no estoy de acuerdo con él en muchas de las cosas que ha opinado y, por supuesto, estuve en profundo desacuerdo en el tema de la vacunación obligatoria de los niños con la vacuna del COVID. ¿Eso me va a hacer poner en cuestión a Vox o...? No, no lo voy a hacer bajo ningún concepto. Y, por tanto, eso es lo que defiendo en el artículo. Me parece que todavía soy capaz de priorizar A, B, C, lo más importante, lo siguiente, etcétera, y dejando muy claro mi disconformidad, mi desaprobación a los criterios en muchas de las cosas con el doctor Stigman y, desde luego, salvando su honorabilidad, que hay quien la está poniendo en duda y le están acusando de corrupto y de no sé qué, de no sé cuántos. Yo espero que esas cosas acaben en los tribunales y se dilucide si hay ahí digamos un delito de injurias, de calumnias, o bien efectivamente se ha producido algún tipo de irregularidad, en cuyo caso pues que la ley actúe. Si no es así,
el daño que se está haciendo, porque injuriar es la cosa más fácil del mundo, calumniar es lo más fácil del mundo, es inaceptable. Ese daño es inaceptable simplemente. Y bueno, lo defiendo públicamente, lo seguiré defendiendo, aunque haya muchas personas que no estén de acuerdo conmigo y que me lo discutan. La vida es así. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo es que esta mañana no sé si he hecho bien o he hecho mal, pero me he encontrado con una entrevista por tu culpa, por cierto, sí. Porque en su momento me dijiste que las entradas de Onda Cero eran interesantes de escuchar, y entonces lo he puesto en el gimnasio y ahí me ha dicho que venía Pedro Sánchez y digo, hombre, pues vamos a ver si soy capaz de aguantarlo, porque yo acabé harto del personaje con el COVID. O sea, los sermones sabatinos o domingueros, yo no me acuerdo cuándo eran, me hartaron de tal manera que cuando lo he visto a 50 metros yo ya me pongo nervioso y me separo pero hoy he intentado aguantar. Me parece que el entrevistador ha entrevistado bien y de hecho, comparado con lo que se suele ocurrir con la gente del gobierno, le ha contradicho muchas veces y le ha dejado claro que lo que decía tenía muchos matices, por no decir contradicciones flagrantes, ¿no? O sea que en ese sentido bien. El personaje pues ha hecho un ejercicio de hipocresía de primera hora a último o de primer minuto al último, pero también es lo normal. Ha hecho cosas insólitas como la negación sobre el tema de Bildu, diciendo que eso también es muy interesante, porque ahí me he quedado yo lo de la neurona que me falla a primera hora y se cruzan, ¿no? Cuando dice que, para demostrar que él no está con Bildu, dice que a mitad de decretos se los ha aprobado el PP, pero en simultáneo llevamos meses diciendo que el PP no les ha dado, no les ha ayudado en nada en el gobierno, entonces eso ya sigue siendo contradictorio, pero evidentemente no tiene nada que ver el pactar con unos señores que apoyen lo que votas, no tiene absolutamente nada que ver, pero en fin, eso sería para analizar. Lo que más me ha chocado, que es lo único que le reprocharía al Sina, es que el otro ha dicho una cosa, el otro me refiero al que tenemos como desgracia de presidente de gobierno, algo parecido a que la emergencia climática era una evidencia científica. Y se ha quedado tan ancho y nadie, bueno, un periodista no ha entrado, igual porque iba por otros sitios. Pues ni es evidencia ni es científica, que lo sepan. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. Recién llegado además de San Petersburgo. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Lo que se ha podido ver allí es lo que podríamos llamar, se está convirtiendo, ya lo es, en el Davos del multipolarismo o multipolaridad, de este nuevo, que no es una moda, ni yo creo que se ve así en este momento, es una realidad, ¿no? No sé si tendremos ocasión de hablar hoy a lo largo de la mañana en algún momento del tema y alargarlo un poco más, pero es cierto que estaban allí 17.000 participantes, una cantidad de empresas de todos los países y varias sesiones muy interesantes de seguir sobre los temas de la desdolarización, sobre el reforzamiento de los BRICS, sobre la nueva moneda incluso que están pensando en sacar adelante, sobre desdolarización en particular. La pérdida de reservas en dólares en los últimos años es abrumadora. En el 2001 el 71% de las reservas mundiales era en dólares. En el 21 pasaron a 55% y hoy están en 48%. Han perdido un 8% en un año solamente y casi un 30%. Es decir, el mundo se desdolariza porque el dólar se va a convertir en una especie de moneda militaroide, ¿no? Dólar militar, en cierto modo. A ver, lo que he visto es mucha tranquilidad, mucho sosiego, muchísimas empresas muy importantes, mucho silencio en cuanto a los participantes occidentales que no querían que se notara mucho su perfil, ausencia de lista publicada sobre quiénes eran los occidentales que estaban allí, pero sin duda los había. No he visto españoles. Y desde luego, hablé con algunos de los stands que están allí y de la gente que estaba participando, y lo que no cabe duda es que muchas empresas se plantean que podrían perder de un 2 a un 3% de su volumen de negocios marchándose de Rusia, como le ha pasado a muchas, pero que haciéndose visibles allí en estos 2 días perderían seguramente un 20 o un 30%. Entonces, están pasando a desaparecer, pero esperando el momento en el que volver a entrar en un mercado en expansión. Quería resumir, simplemente para terminar, que este es un tema de cambio del centro de gravedad mundial, que nos encontramos ante el crecimiento de unos países que no son solo los BRICS. 20 países han pedido unirse a los BRICS, ninguno ha pedido unirse al G7. Es muy interesante esa cifra. Por algo será. El centro de gravedad cambia,
Nosotros podemos, por vehemencia política y vehemencia contra Rusia, decir que son horrorosos y que aquí no hay nada que hacer y seguimos con nuestros autoexámenes de niños y todas las demás barbaridades de género que nos dedicamos aquí, pero lo que está pasando es que el mundo ha cambiado el centro de gravedad y que si España, como país soberano, no se dedica a mirar realmente lo que está pasando, se va a quedar atrás. ¿Que quiere que por fidelidad a Estados Unidos y al mundo anglosajón no mover un dedo? ¿Que quiere que siga habiendo submarinos nucleares en Gibraltar poniéndonos en peligro? ¿Que queremos seguir siendo los siervos de unos socios que en ciertos momentos nos pueden llegar a hacer daño? Hagamos lo que queramos, pero yo creo que hay que ver las cosas desde más arriba y tener en cuenta lo que está pasando. El mundo ha cambiado y muchos países, incluido Macron y Francia, quiere participar en la próxima reunión de BRICS y quiere jugar un papel especial. Aquí en España ni nos vamos a plantear cualquier cosa, porque sería faltar a la lealtad al sacrosanto imperio norteamericano. Pues yo creo que no, empecemos a plantearnos qué nos conviene. Y ahí entra el tema, y ya termino porque me puedo liar y hablar toda la mañana sobre esto, lo tengo muchísimo y quizá podemos hablar otro día. Pero, ¿qué es lo que le conviene en este momento? Las naciones pasan, y eso me ha parecido interesantísimo verlo allí, de relaciones de mucha más soberanía. Volvemos a las soberanías nacionales, no a los grupos integradores como la Unión Europea, sino más bien a una regionalización, en la que cada país soberano tiene su peso, pero coopera, y coopera para lo mejor entre países soberanos que se respetan. Eso no es la Unión Europea. Y Carmen Lovelle, para cerrar la mesa, muy buenos días. Pues muy buenos días, después de un fin de semana tan especial, porque especial es que se constituyan los ayuntamientos, como muy bien ha dicho Julio. He participado en muchas ocasiones en cuestiones electorales, incluso presidí algún comité electoral, se lo leí también en Telegram, porque yo soy de las que leo Telegram para enterarme de muchas cosas que nos dice el señor Ariza y que no aparecen en otros sitios. Y es extraño que se pretenda atacar a Vox por la confección de las listas electorales cuando, como muy bien ha dicho, la confección de listas electorales siempre es muy preocupante, siempre produce descontentos, siempre hay cambios inesperados, siempre hay uniones que aún no teniendo mucha importancia en el partido o no habiendo participado en el partido por su currículum personal, se les une a las listas electorales y gente que se siente postergada, pero de todo esto hay que sacar varias consecuencias. Una enormemente importante, ver el mapa de España por primera vez en mucho tiempo coloreado de azul. Lo quieran o no lo quieran, esa es la realidad. También es cierto que se dice el 40% del azul de España es el Partido Popular. Tengan en cuenta la ayuda de Vox. Si no hubiera ayuda de Vox, naturalmente que no habría tantos municipios regidos por el Partido Popular. Porque nadie tiene la decencia de sacar el mapa de verdad, que sería con verde y azul, no solo con azul. Totalmente. Tendrían que tener azul-verde. Ahí, claro, pero bueno, lo pero cierto... se oculta el verde. Pero sin el verde no hay azul. Además, lo que nos gusta es el equilibrio, la ecuanimidad, la justicia, y no entendemos por qué desde los medios de comunicación, como El País, que antes has citado en primer lugar, se ataca de tal manera a Vox. Si fuera una fuerza tan residual o tan negativa para los españoles, no sería tan atacada por ellos. Y quienes no se rasgaron las vestiduras cuando el partido en el gobierno, que eso sí es verdaderamente gordo, con su presidente a la cabeza, pata con Bildu, donde están acogidos terroristas o exterroristas, o como quieran llamarle, se rasgan las vestiduras cuando el Partido Popular pata con Vox. Entonces me gustaría decirle a lo que es el conjunto de la directiva del Partido Popular, de aquellos que rodean al señor Núñez Feijóo, que una cosa es lo que dicen ciertos denominados líderes o entendidos políticos y otra es la que quieren los ciudadanos. Y si son valientes, que salgan a realizar encuestas a la calle y pregunten a la gente si están de acuerdo con que vayan unidos el Partido Popular,
para ciertas cuestiones. No quiero decir que sean los mismos, Partido Popular y Vox. Y lo cierto es que yo quiero recordar aquí una cosa que ocurrió la noche electoral. Y es que mucha gente, todos con los que hablabas, decían, ha ganado la derecha, ha ganado la derecha. Entonces, ¿a qué me vienen ustedes a decir que es el centro el que gana? Cuando nos lo demuestren, creeremos que es el centro el que gana. Juan Antonio. Perdóname, Alba, quería añadir una cosa importante porque yo creo que a veces hay que recordarle a los periodistas que tienen que ser fieles a la verdad. Sí. El señor Xavier Colás, que es periodista del Mundo y que no estaba en la sala, yo sí estaba y escuché a Putin, ha interpretado desde Moscú con un titular en El Mundo que dice Putin responde a los que le piden reducción de armas nucleares y, perdonadme, que les jodan. Ese es el titular del Mundo. Vaya. Bien. El señor Putin contó una historia, y lo cuento aquí, contó una historia que había estado con Schlesinger, el jefe de seguridad nacional, hace unos años, y le dijeron a los americanos que ellos estaban dispuestos a utilizar armas nucleares limitadas en caso de guerra. Y él contestó que, bueno, que había que tener cuidado, que tal y cual. Y lo que él contesta cuando dice, y ahora me pide la OTAN que reduzca el arsenal de armas militares que son superiores a los de la OTAN, y yo les contesto, no way, de ninguna manera. De ninguna manera no es que se jodan. No es que se jodan. Porque esa expresión lo que hace es generar vehemencia, odio y violencia contra la nación rusa. Y no me parece de presentable de un periódico como El Mundo. O sea, que acuso a Xavier Colás de haber mentido y cualquiera puede ver el vídeo entero y escuchar no way, de ninguna manera y con mucha tranquilidad. Pedía simplemente que no va a reducir las armas. Bueno, que Pues empezamos ya a hacer un repaso de la actualidad política que tenemos este lunes encima de la mesa y, por supuesto, les vamos a mostrar esas declaraciones de Pedro Sánchez esta mañana en esa entrevista con Carlos Alsina, que ha empezado preguntándole directamente por qué nos había mentido durante tanto tiempo. Tengo interés por saber cómo se ve a sí mismo y por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra, como un hombre con principios. He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Como un hombre sincero. Trato de serlo. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Empiece. Tengo una lista larga. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Y asentaba ya a su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos. E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quiere que siga? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando no en votar al Partido Socialista, lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas. Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos 5 años tan difíciles como presidente del Gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace 5 años cuando tuve el honor de ser presidente del Gobierno, elegido en ese caso tras una moción de censura. Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron. Cuando Pedro Sánchez estaba además en la oposición, defendía la idea de que debería gobernar el partido más votado. También ha sido cuestionado sobre ello. Usted es posible que después de las elecciones del 23 de julio tenga en su mano, si no consigue ser investido, digo, tenga en su mano evitar que el PP introduzca a Vox en el gobierno de España, facilitando un gobierno en minoría de quien haya ganado las elecciones. ¿Usted no está por la labor de hacer eso? Pero fíjese lo que le digo, si es que a mí me parece que durante estos 4 años hemos tenido suficiente experiencia acumulada para saber exactamente cuáles son las opciones y cuál es la alianza que está por la que está optando el Partido Popular, que es gobernar con Vox.
Y ayer lo dije en una entrevista y me reitero ante usted, más peligroso que Vox es ver a un Partido Popular que asume y asimila las tesis de Vox. Esta misma afirmación ya la realizó ayer en una entrevista en el diario El País, donde plasmaba precisamente ese titular. Mucho más peligroso que Vox es que el Partido Popular asuma sus políticas. Bueno, también peligroso todos los agresores sexuales que han salido a las calles en virtud de la llamada ley del sí es sí de Irene Montero. Se le ha preguntado también al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por la opción de por la opinión que tenía de Irene Montero, y ahora lo debatís. ¿Y por qué no la cesó? ¿Está usted orgulloso de Irene Montero como ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? En muchas ocasiones se pregunta, bueno, los errores... Solo sí es sí una vez que empezaron las rebajas de pena, no antes. Bueno, yo reconocí el error, efectivamente, como usted bien indica, y efectivamente intenté durante Tardó 6 meses, presidente. Bueno, estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra de Igualdad. Seguimos sin saber quién incurrió en esa grave negligencia legislativa, porque usted se disculpa, rectifica la ley en el Congreso. Pero yo lo he dicho en otras ocasiones, Carlos, yo asumo en primera persona ese error. Esos son los principales titulares que ha dejado Sánchez. Está tocadísimo. Está tocadísimo, no sabe por dónde salir. Alsina le ha puesto realmente en un brete y ¿sabes qué pasa? Que es imposible salir. Si de verdad te preguntan las cosas, es imposible salir. ¿Por qué? Claro que son... Lo peligroso de Vox no es Vox, son las políticas de Vox, claro. Y lo peligroso para ellos es que el PP tenga que asumir muchas de las políticas de Vox que quiere el conjunto o la mayor parte de la ciudadanía. Eso es lo peligroso para ellos. Peligrosísimo, como que han hecho tantas cosas que han sido verdaderos disparates legales que va a haber que echar atrás, no queda otro remedio. Pero ¿cómo es posible que ellos crean que se pueden hacer los manuales de historia de este país en función de una ley que te prohíbe pensar? ¿Qué te están diciendo? O sea, que vamos a excluir a más de la mitad de la población de este país porque piensa distinto a vosotros. Que vais a obligarnos a hacer, por ejemplo, con nuestros hijos, lo que queréis que hagamos. Que vais a impedirnos que el dinero público se utilice con justicia y con equidad para todos los españoles. Pero vamos, claro que os preocupan las políticas de Vox. Y os preocupa que el PP asuma las políticas de Vox, porque el PP hasta ahora no se ha atrevido a decir con claridad cuáles de esas políticas va a asumir, que es lo que tiene que hacer. Hoy hay un artículo de Juan Carlos Girauta que os recomiendo, en el que le dice a Feijóo, tiene que definirse. ¿Dónde? Lo he publicado sí, no sé en qué periódico es. Sí. ¿Dónde? En tu Telegram. En el Telegram, ¿lo tienes? Sí, ahí lo tienes. Como casi todo. Pero estaba en el mundo. Girauta le dice a Feijóo, por favor, señor Feijóo, díganos cuál de estas cosas va a echar atrás esto, va a echar atrás esto, va a cambiar esto, va a modificar esto, va a hacer esto. Es que es imprescindible que en las primeras 24 horas de gobierno se echen atrás un montón de cosas que han cambiado la faz de este país para muy mal, para el disparate, para la injusticia profunda. Y que se cumpla lo prometido, porque muchas veces hemos visto cómo se dicen cosas en campaña. Por eso preocupa a Vox, porque Vox cumple lo prometido. Es que ese es el problema. Por eso es todos contra Vox. Y por eso tenemos que ser muy fuertes. Entonces, ahí pesa mucho el valor de la comunicación, ¿eh? O sea, no olvidemos que la entrevista, no sé en qué momento, el tal Pedro Sánchez explica, según él, que la opinión pública española está muy mediatizada hacia la derecha, ¿no? Y que eso se lo saca Carlos Alsina. Incluso es que Sánchez llegó a echar la culpa a los medios de comunicación que hubiese perdido las elecciones, aunque hoy ha dicho en esa entrevista que la izquierda había ganado las elecciones. Con frases muy bestias de manipulación, de tal. Y entonces Carlos Alsina entra y el otro más o menos entra al trapo. Pero es que es evidente que el valor de la comunicación es clave, porque al final la gente se queda con lo que le llega, no con la realidad.
Y entonces lo que le llega es muy difícil de combatir. O sea, si todo lo que te llega de toda la postura de Vox sobre el tema del machismo, la violencia y tal, es que no acepta la violencia de género, tenemos un problema. Alguien tiene un problema, porque eso no es lo que se está diciendo. O sea, eso no se comunica. Y como esta, casi todas, ¿no? O sea, entonces es clave. Hoy estaba Abascal, no sé si tenemos, tenemos imágenes. Luego lo mostraremos. No sé si en simultáneo o en sucesivo, porque he pillado a los dos, pero es que claro, además de Abascal he pillado lo que he pillado. Sería muy curioso comparar esta entrevista con Alsina, la actitud, cómo contesta, lo que dice, con la entrevista de 2 páginas y media que ayer le sacan en El País. Es cierto que el papel puede con todo lo que le echen, y entonces ahí sí que dice todas las mentiras que le da la gana, pero para mí una de las cosas más graves es que en un periódico se escriba es exactamente eso, que a ellos no le va bien por culpa de la desinformación, de los bulos, de las mentiras y de todos los medios de comunicación que no le apoyan a él. O sea, que cómo puede insultar de esa manera a los medios de comunicación y decir bulos y mentiras. ¿Cuáles son los bulos? ¿Cuáles son las mentiras? Como ahí muy bien le sacaba Alsina y le quedaron muchas otras cuestiones, pero dijo antes de acceder al gobierno que jamás podría hacer coalición con Podemos porque no podría dormir, y luego ha estado todo el tiempo con Podemos e incluso no sabe cómo justificar si está tan en contra de la ley del sí es sí y tan arrepentido y en El País pide 4 o 5 veces perdón por esa ley, ¿cómo no cesó a la ministra? Verdaderamente, una vez más comprobamos aún no está que, cesada, que aunque intenta ser moderado porque estamos en un momento electoral, sigue mintiendo. Pero porque aún no está cesada la ministra. Juan Antonio. Sí, lo que más aún me no choca, está cesada, es cierto. Lo que más me choca de esta Continúa. posición... perdona, que estás... No, tienes razón, No. aún no está Que sigue cesada de la ministra, ministra. vamos, no sigue de Está en ministra. funciones, pero sí. No, que lo que más me Como choca de él, esta está en posición funciones. es que ya estamos acostumbrados a tener un presidente del gobierno amoral. Sí, Esto por me mucho recuerda que tantísimo cuando le entrevistan a Soros en una cadena y le dicen, ¿es usted moral? Y dice, intento ser moral, que es exactamente lo que ha dicho hoy el señor presidente del gobierno. Trato de serlo. No, pero, ¿dice usted mentiras? Trato de no decirlas. No, señor, un presidente del gobierno no miente, punto. No trato de no mentir. No, si es que se puede mentir o no mentir. Pero usted no puede tratar de no mentir. Eso uno lo sabe. Uno sabe perfectamente la línea roja cuando miente, cuando no. No me diga usted que trata de no mentir. O sea, a mí esa bajeza moral es quizá la que más nervioso me pone de este personaje. Hombre. Pero luego también me preocupa cuando le preguntan, ¿va usted a dejar gobernar en mayoría para que no tenga que estar con Vox, que esté con usted, en definitiva? Pues no es muy clara la respuesta. Entonces eso me preocupa respecto a Feijóo y espero que Feijóo no se le ocurra, porque sería una traición para sus electores el tener la tentación de gobernar Él a solas con esto. coge el tema, el rábano por las hojas cuando le preguntan eso. Sí. Que además se lo intenta Carlos Alsina preguntar 5 o 6 veces. Él coge el rábano no de dejará usted gobernar, porque el otro le explica la casuística, sino que coge lo de la lista más votada. Y entonces el otro le está diciendo que no es la lista más votada. Pero ahí también ves, yo eso, cuando he dicho antes el tema de comunicación, quería poner 2 ejemplos, si puedo, muy rápidos. Uno es este. O sea, ahora van a hacer casus belli de que la lista más votada, el PP se la ha saltado en Extremadura, o se la va a saltar y tal. Claro, es que la lista más votada no es para un pueblo, es o para todos o para ninguno, porque lo que no suele ser un tío es imbécil. Es decir, si yo hago un pacto contigo que te cambio un coche a cambio de otra cosa y tú me dices, perfecto, no te doy la otra cosa, pero dame el coche. Digo, me has visto cara de imbécil. Claro. Pues eso es lo que está viendo. Y el otro ejemplo que me parece que más lo ponía Julio, que me parece clarísimo, sobre el tema del valor de la comunicación. Julio, cuando habla de la ley de memoria histórica o memoria democrática, habla de que nos quieren prohibir pensar, prohibir escribir y tal. La gente no sabe eso, nadie sabe eso, porque lo que trasciende cuando comunicativamente de esa ley es que esta ley sirve para que los pobres que están en las cunetas desde hace 100 años y que nadie ha movido un dedo por ellos, ahora puedan salir. Y entonces incluso se llega a decir, ¿quién se puede oponer? El ministro el otro día, el Perejil, fue capaz de decir eso. ¿Quién se atreve a decir que no se puedan exhumar los restos de la gente, que no sé qué, que no sé cuántos? Pero es
es que esta ley no va de eso. Eso ya estaba previsto en otras muchas leyes. Esta ley va de otra cosa, pero como no se habla de la otra cosa, claro, la gente no sabe eso. Entonces, si tú dices que te opones a la ley de esto, te están diciendo, o sea, ¿usted se opone a que saquemos de las tumbas a la gente que lleva 100 años? Pues entérese, claro, pero para eso comunicación. Y otra que hace bestial es la de los indultos. No se indulta por razones políticas, y usted está admitiendo en televisión que ha indultado por razones políticas. Es que no, eso solo ocurre en las dictaduras africanas, no en Europa. No, además, ha hecho muy Luego bien. seguiremos hablando de Pedro Sánchez, porque en cuestión a de comunicación es evidente que Pedro Sánchez va a hacer un despliegue en los diferentes medios, platos de televisión o de radio. Empieza con esta entrevista en Carlos Alsina, pero a lo largo de esta semana va a seguir porque las encuestas no parecen dejarle muy bien parado ese 23 de julio. Luego se las mostraremos. Antes, pausa de publicidad. Llega el verano, llegan las vacaciones y llega el eterno debate de todos los años. ¿A dónde nos vamos? Si ya te agota que te den caña una y otra vez con el mismo tema, relájate porque desde aquí te ayudamos con un pequeño ejercicio. Imagina el destino perfecto. ¿Qué es lo que ves? Quizás te imaginas en una playa idílica rodeada por un paisaje natural increíble, o quizás te ves paseando entre altos árboles y sonidos de la naturaleza por la Sierra Norte. Puede ser que te imagines incluso sentado en una mesa con deliciosos platos en el mercado de San Miguel, o escuchando esas canciones de tu infancia, viendo un musical con tus seres queridos en el centro de una ciudad llena de vida. Deja de imaginar, porque busques lo que busques, todas esas opciones las vas a encontrar aquí. Son las vacaciones de los que saben de vacaciones y del mejor estilo de vida del mundo, en la Comunidad de Madrid. 2 minutos muy rápidos y a la vuelta les mostramos qué es lo que dicen los sondeos y nos vamos hasta la rueda de prensa habitual de Vox de todos los lunes. Nos vamos hasta la rueda de prensa de Vox. Nuestro compañero Miguel Gutiérrez acaba de preguntar a Jorge Buxade sobre la polémica de la violencia de género, si va a dificultar los pactos con el Partido Popular en el resto de las comunidades autónomas. Para desalojar el delito, el crimen en amplios barrios de la ciudad de Barcelona, sí es lo mismo. Por lo tanto, nosotros teníamos muy claro que íbamos a votar a nuestro candidato, a Gonzalo de Oro Pulido, que es nuestro candidato. Y es al que votaron los españoles, los barceloneses que votaron a Vox, querían esto. Sabían perfectamente, eso es lo que quieren los catalanes que votan a Vox. Quieren fortaleza, quieren firmeza, quieren claridad en las ideas, certidumbre en el voto. Saber que cuando yo voy a votar algo, eso va a suceder. Y no que luego con mi voto van a hacerse cosas de las cuales a lo mejor me puedo arrepentir. Miguel Gutiérrez para el Toro Televisión. Me gusta plantearle 2 cuestiones. En primer lugar, si usted cree que la polémica por la denominada violencia de género que ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana, si eso va a afectar al resto de pactos en otras comunidades autónomas, por un lado, y luego, por otro lado, en el ámbito internacional ha propuesto la Unión Europea una nueva política de cuotas, de reparto de asilados y de refugiados. 30.000 asilados o refugiados serán repartidos cada año entre los diferentes países de la Unión Europea, y al país que se niegue pues se le van a aplicar multas de 20.000 euros por cada uno de esos inmigrantes no acogidos. ¿Qué valoración hace su formación de esto? Bueno, en cuanto a la primera de las cuestiones, yo confío en que el sentido común, la moderación, la claridad, el sentido equilibrado de las cosas que ha manifestado el Partido Popular en Valencia se produzca también en otras regiones de España. Si no quieren estar en la moderación, en el sentido común y en el equilibrio para buscar puntos de encuentro, pues tendrán que responder otros líderes del Partido Popular. Pero vamos a confiar, y por eso nosotros hemos puesto, repito, negro sobre el blanco hoy en esas 12 medidas para luchar contra la violencia contra la mujer y sus causas. Y sus causas. Y las he leído y creo que no hay nadie, por supuesto ningún votante, ningún simpatizante del Partido Popular, pero yo diría que ningún votante ni simpatizante del Partido Socialista que no esté de acuerdo con esto. Que no esté de acuerdo con que la protección de las mujeres también se produzca en el ámbito del deporte, o en el ámbito del acceso a la función pública, o que se persiga con toda la dureza a los agresores y a los violadores sexuales. Y que dejemos de poner banquitos de colores que no protegen a las mujeres, pero sí que constituyen un negocio permanente para asociaciones de todo tipo y pelaje, y sobre todo permiten un permanente discurso de los lobbies de victimismo. Vamos a acabar con el victimismo. Vamos a luchar de verdad
contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y vamos a luchar de verdad contra la violencia que se produce en los ámbitos domésticos, en el ámbito intrafamiliar, y que no afecta solo a las mujeres, sino también a los ancianos y a los niños. Esto es, yo creo que el Partido Popular no tiene motivo ninguno para no decir esas 12 medidas son buenas y las vamos a implantar en todos los ayuntamientos, en todas las regiones, y si Dios lo quiere y los españoles también participan en ello, en el Gobierno de la Nación. En cuanto a la segunda de las cuestiones, pues es una cuestión igualmente grave. Por supuesto, efectivamente estamos ante la negociación que llevamos 4 años en Bruselas del llamado Pacto de Asilo e Inmigración, y la propuesta que plantea la Comisión, con la que parece se ha desbloqueado la situación en el Consejo, es una propuesta que nosotros rechazamos, porque constituye un manifiesto global y continental efecto llamada. Porque si todos aquellos que deben entrar legalmente por los puestos habilitados al efecto, con la documentación, con su oferta de trabajo, cumpliendo todos los requisitos, saben que no haciéndolo, en cualquier caso van a ser reubicados en determinados países, pues es un efecto llamada masivo a la inmigración desbordada y descontrolada. Y quiero poner de manifiesto que no es ninguna coincidencia que este acuerdo coincida con una operación masiva de las falsas ONGs que se dedican a esa operación de traslado de inmigrantes ilegales desde las costas de Túnez hasta Italia. Es una mala noticia, pero creo que la partida está aún en juego, está en juego en el Parlamento Europeo, está en juego en el Consejo, y tenemos que hacer un esfuerzo todos muy serio de hablar de esto con tranquilidad, de explicar realmente cuáles son los problemas y las consecuencias para la vida de los europeos. Y por otra parte, responde a una visión tan materialista y tan cutre de la vida. ¿Un inmigrante vale cuánto? 20.000 euros. Son ellos los que le ponen precio. Las mafias le han puesto precio en Túnez, 3.500 euros. Y ahora le ponen precio en Bruselas, 20.000 euros. Y no se trata de eso. Se trata de garantizar la prosperidad de los que estamos en Europa, de los europeos, y se trata de garantizar la prosperidad de esos países del África subsahariana para que no sean traídos por las mafias, en muchas ocasiones incluso coactivamente y sacándolos de sus familias. Es la respuesta de Jorge Buxade a las 2 cuestiones que ha planteado nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Vamos ya con las principales encuestas del día y luego les mostraremos qué es lo que dice ese documento del que hablaba Jorge Buxade en referencia a todas las medidas que propone Vox para defender y garantizar la protección a las mujeres. En unos minutos se lo mostraremos. Antes, los primeros sondeos. Empezamos con el del diario El Mundo, que se publicaba este fin de semana y que muestra cómo el Partido Popular ganaría las elecciones, aunque se quedaría por debajo de la mayoría absoluta. Con 141 escaños, el Partido Socialista, que sigue en segunda posición, tal y como vienen pronosticando los otros estudios, con 105, 36 para Vox, 30 con Sumar. Avanzamos a la del diario El País y ya empezamos con todos aquellos sondeos que se publican este lunes, recién salidos del horno. El Partido Popular, 136, Partido Socialista, 1 más que en El Mundo, 106, Vox con 38, 2 más que en el del Mundo, y Sumar con 35. Por su parte, lo que publica OK Diario, aquí sí que se ve una notable variación de los números, sobre todo en lo que se refiere a Vox, porque le da que tendría hasta 42 asientos. Para el Partido Popular, 140, PSOE por debajo de la barrera de los 100 hasta los 98. La formación de Yolanda Díaz y los otros partidos pequeños que agrupan no llegarían a conseguir los 30 asientos en el Congreso de los Diputados. Ahora toca el del diario La Razón. Vamos a ver qué es lo que dice este estudio que publica en base a los datos de NC Report. Una horquilla de entre 145 y 147 escaños para el PP, menos de 100 para el PSOE, casi 40 o 40 si cogiésemos la horquilla más alta para Vox, 30-32 para Sumar. Y el último que tenemos este lunes, que es el del diario El Confidencial, que pronostica que el PP conseguiría casi 140, se quedaría por debajo, también por debajo de los 100 el Partido Socialista. Vox llegaría a los 40 y Sumar hasta los 38.
Estas son encuestas, nosotros, ya lo saben, no otorgamos fiabilidad alguna, pero sí que se las mostramos para luego, el día de las elecciones, tener una carpetita con todos los sondeos guardados y mostrárselo para ver si estos estudios aciertan o no. Francas. Me ha chocado mucho el poco parecido a la encuesta del CIS, de todas esas encuestas, y el gran parecido entre ellas. Entonces supongo que habrá que expulsar de los distintos estudios demoscópicos a toda esa panda de gente que hace encuestas tan equivocadas frente al CIS. Es curioso que Pedro Sánchez no se cree al CIS, según parece, porque habló de la distancia que había entre él y el PP, que era remontable, siendo que el CIS da más bien que lo que es remontable sería del PP a él, porque lo pone por arriba. Con lo cual, si ni siquiera el que con mi dinero está pagando a este desastre de personaje que está tirando y dilapidando la ciencia de los sondeos, si ni siquiera el que lo hace eso se lo cree, ¿cómo coño tiene los de mantenerlo? Bemoles. De todas maneras, Carmen, es raro que el propio presidente en su entrevista en El País y País de domingo comience diciendo sí, podemos subir, pero estamos 3 puntos por debajo. Pues nunca ningún líder, cuando va a las elecciones, dice que no va a ganar, lo cual quiere decir que sabe muy bien o perfectamente, y ojalá no me equivoque yo, que no va a ganar. Pero el peligro, para mí, el gran peligro es todo lo que se está apoyando a Yolanda Díaz, porque todo lo que suba Yolanda Díaz, y de eso debería darse cuenta el Partido Popular, haría muchísimo daño por la ley electoral y perjudicaría a la suma de Vox con el Partido Popular. Por lo tanto, cuidado con Yolanda Díaz, y también otra mentira del presidente cuando dice no, es que nos va a ir mejor porque los que están a nuestra izquierda van unidos con Yolanda Díaz, pero no fueron unidos antes con Pablo Iglesias, son los mismos. Podemos, Izquierda Unida, Yolanda, son los mismos pero con otro nombre. Antes Podemos, ahora Sumar, pero son los mismos. Y Yolanda es comunista y no se ha borrado todavía del Partido Comunista, por lo tanto que no engañen en el momento electoral. Y yo creo que hay algunos elementos, si me alargo. Algunos elementos que no... Es decir, estamos hablando de temas de fondo. Yo aquí intento hablar, y en esta casa se habla mucho de los temas de fondo porque nos interesan mucho y porque nos parece que o cambias los temas de fondo o lo demás va a servir para muy poco. Pero el país, yo creo que tiene algunos problemas económicos de un calibre extraordinario, y os recuerdo que Zapatero perdió las elecciones fundamentalmente por los temas económicos. Cuando Zapatero pierde las elecciones, le entrega a la derecha una mayoría de 185 escaños, que es más o menos lo que están sumando en este momento PP y Vox. Es decir, que hay una parte de la sociedad que está percibiendo un montón de amenazas con el gobierno de Pedro Sánchez. No es que ya no son amenazas, es decir, va a la compra y sabe lo que le está costando la cesta de la compra, y eso no se lo tiene que contar nadie. Saben perfectamente que hoy son mucho más pobres que hace 2 años. No solamente eso, sino que estaban pagando una cuota hipotecaria y los que pagaban 400 pagan 600, los que pagaban 500 pagan 800. Y muchas de esas personas tenían muy ajustados sus gastos, muy ajustados, es decir, llegaban a fin de mes por poquito. Bueno, hoy, con la nueva situación, ya no llegan a fin de mes. Y hay muchas personas, millones de personas que no llegan a fin de mes. No llegan a fin de mes porque la energía, la cesta de la compra y la hipoteca hacen que muchos de ellos ni siquiera van a poder irse de vacaciones. El otro día me decían cómo se han reducido el número de reservas, que en mayo es cuando se produce el mayor número de gente que decide reservar un vuelo o tal. Bueno, pues ha habido casi una bajada de un 40% en ese tipo de reservas, ¿no? Es decir, el endeudamiento al que nos han llevado estos señores está en la base de las cosas que están pasando. Pero es que a esa gente que está así, que no llega a final de mes, le están diciendo que van a incrementar el presupuesto de defensa. Le están diciendo que van a enviar, y ya lo están haciendo, sin haber pasado por el Congreso de los Diputados. Hemos entrado en una guerra y estamos enviando armamento, por el momento armamento, a otro país.
¿quién lo paga? Es decir, estamos haciendo cosas que mucha gente no entiende. Yo creo que... Sí. Y sobre todo, y termino, creo que en el tema del gasto público la gente ya percibe de forma clara que se está tirando el dinero, que hay un derroche de dinero en multitud de cosas que solamente sirven para sus propósitos ideológicos. Totalmente. Entonces, claro, todo eso la gente ya lo barrunta. O sea, claro, los medios de comunicación, a pesar de lo que diga Sánchez, no llegan con esa información, porque hasta hace muy poco todos esos medios de los que hoy se queja Sánchez y que ya intuyen un cambio de ciclo, ya se han dado la vuelta. Por eso Sánchez ahora dice, coño, pero si os he estado pagando hasta ahora, os he dado toda la publicidad institucional, le he quitado la publicidad de Televisión Española, el no sé qué, el no sé cuántos, os lo he dado todo, y ahora mira cómo estáis, y tengo que venir aquí como un pobre desgraciado a Onda Cero a que me aticéis, cuando hace 6 meses iba a Onda Cero y vamos... No iba. Pedía que fuera Onda Cero a la Moncloa. Completamente. Iba a Onda Cero a la Moncloa. Es que ha ido, Entonces, claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué le pasa a Sánchez esta mañana? Claro, el pobrecito está y dice, pero si os he pagado todo, pero si he pagado a Antena 3, a Telecinco, al otro, a los periódicos de derecha, de la izquierda, os he dado dinero que se os sale por las orejas, pero y ahora que veis que yo ya no voy a estar, vais a por mí. Claro. Chico, es que esto va así. Está lloriqueando, pero para que esto va cambien, así. claro, para que cambien las tornas, el CEO de BlackRock. Juan Antonio de Castro. para que cambien las tornas, realmente tenemos que estar seguros que los que llegan van a tener una buena influencia de valores, principios, de enfrentamiento a la Agenda 2030, de una serie de cosas que nos podrían seguir dejando retenidos si no conseguimos cambiarlo. Entonces, de ahí viene la gran necesidad de tumbar a este gobierno, ¿no? El tema de la deuda que hablabas es grave en España, es grave a nivel global. Estoy oyendo, las cifras de la deuda norteamericana en este momento son de 32 billones. Estamos hablando prácticamente de 1/3 del PIB mundial. Esto no se sostiene, tenemos que tener cuidado. Ya no es solamente Europa, es Estados Unidos, es nuestro bloque, ¿no? Tiene que verlo. Y luego lo que no puede ser es la falta de ideología y principios. A mí me da la sensación, y desde luego PP y Vox suman lo que tú decías, 180 y algo, como fue cuando ganó la derecha, claro, ampliamente, que en el fondo son los mismos, que están divididos en 2 partidos, pero a ver si se entera Feijóo que son los mismos, y que Feijóo tiene los mismos principios que Vox, que no hay nada malo en apoyar los principios también de Vox y Vox los del PP, porque exactamente estamos coincidiendo en el 99,9%. A ver. Entonces, ¿qué jueguecito es este, no? Otra de las cuestiones, además, que se le ha preguntado al presidente del Gobierno esta mañana es por qué convocaba las elecciones el próximo 23 de julio. Noticia interesantísima en este sentido que publica The Objective a raíz de todas las preocupaciones del voto por correo, que les recomiendo porque han hecho una investigación cruzando los datos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud que disponen de tarjeta sanitaria con los del padrón municipal facilitados por el INE, que destaparía la existencia de 865.000 empadronados fantasma. Un desfase que dice este digital que deja en evidencia una considerable bolsa de fraude y errores en los registros municipales, duplicidades, bajas que tardan meses en producirse, pero sobre todo cientos de miles de extranjeros, comunitarios y no comunitarios, que todavía están en situación irregular o sin permiso de residencia en España. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes te pregunto, ¿sabías que a partir de los 25 años el colágeno cae un 1% cada año? A partir de los 40 su producción se reduce a la mitad y es importante suplementarse, no solo por la flacidez y la pérdida de volumen, sino también para el mantenimiento de huesos, músculos y articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, que es vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura, retinol, potente antienvejecimiento de la piel, y la vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés o te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono. Apunten, 692 35 35 35. Se lo repito, 692 35 35 35. Aprovechen esta pausa de publicidad y enseguida volvemos con más temas. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1 en punto de la tarde. Todavía tenemos muchas cuestiones de las que hablar. De hecho, les mostraremos precisamente cómo los ciudadanos se están enfrentando a unas hipotecas disparadas. Nuestros micrófonos han salido a la calle a preguntarlo y también analizaremos esa bochornosa y vomitiva
vomitivo artículo que publicaba el diario El País en su portada esta mañana sobre la masturbación a los más pequeños. Antes de todo ello, Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Tenemos que hablar de algo que ha ocurrido en Madrid, que es la empresa que se llama Conecta BTO, porque es totalmente macabro y surrealista. Diferentes sindicatos como UGT, CTO y también la Conferencia General de los Trabajadores han indicado que a los empleados de esta empresa se les obligó a seguir trabajando después de que una de las compañeras falleciera en el puesto de trabajo. Ella se llama Inmaculada, falleció el pasado viernes a las 2 de la tarde mientras trabajaba. Y los empleados lo que aseguran es que en ese momento, y hasta que vino todos los médicos forenses para hacer el levantamiento del cadáver, la empresa les obligó a que siguieran en su puesto de trabajo ejerciendo sus funciones. Les indicaban que eran responsables. Desde la Conferencia General del Trabajo han manifestado en su página web lo siguiente: expresamos nuestra repulsa a los responsables de Conecta por semejante comportamiento. Nos ha faltado humanidad, empatía y respeto a raudales. Es lo mismo que decía también UGT, indicaba lo mismo, denunciaba el malestar, la indignación, incredulidad por lo que había ocurrido y sobre todo por qué no desalojaron en ese momento de forma ipso facto lo que es el puesto de trabajo. También incluso Uso hacía las mismas alegaciones diciendo que bueno, que esto era algo que no se había visto en la vida, un caso así, y que cómo podían tener esa falta de humanidad por parte de una empresa el que los trabajadores siguieran trabajando ante una empleada que ha muerto al lado. O sea, de hecho, uno de los testigos decían que habían recogido, para evitar que se cayera en un primer momento directamente al suelo, la habían cogido de la cabeza y luego la habían posado y la habían dejado ahí, diciendo, bueno, pues hasta que lleguen los médicos y forenses. O sea, es lo que decía precisamente, esa falta de humanidad, y muchas veces también lo hemos hablado aquí con el tema de la inteligencia artificial, la frialdad de una persona ante un hecho así. Es la frialdad, es deshumanización, y luego da la sensación que se están militarizando las empresas, ¿no? Porque esto en el campo de batalla, en un acorazado, pues se te va muriendo tus compañeros y tienes que seguir guerreando, no puedes dejar el arma, pero esto no es la guerra, esto no es un campo militar. Yo no sé por qué no se levantaron ellos también. ¿Qué le iban a hacer después? En ese momento estás como... Hay que levantarse, yo no puedo trabajar con muerto. Yo creo que estás en estado de shock. En ese momento cuando te ocurre algo así, no sabes cómo reaccionar. Entonces yo creo que esa gente se quedó totalmente bloqueada. Y entre que vinieron y tal, dijeron, pues... Claro, el que tiene buen corazón reacciona inmediatamente. No, de hecho, sí. Te levantas, pues pero puede ser que lo echen una patada. De hecho, mucha gente dice... Te puedes quedar bloqueado. Porque esto ocurrió en la 6ª planta del edificio, entonces mucha gente, como, claro, entre los compañeros estaban escribiéndose por mensajes y demás, y aparecieron desde otra sala para ver qué estaba ocurriendo, y claro, decían, pero bueno, esto cómo puede ser así, claro, llamaron a los sindicatos corriendo, y la propia empresa, el propio sindicato dentro de la empresa le decían, pero que os han dicho el qué. Se pensara en aquello de los muertos que vos matáis gozan de buena salud, porque yo no entiendo, no lo puedo entender. Hace años en el edificio de Naciones Unidas donde trabajábamos, ¿cuánto hubo un tiempo señor pasó? Que se tiró por la ventana del 9º. Qué horror. No pasó nada, siguió trabajando todo el edificio, deshumanización absoluta, nadie Claro. comentó nada. Bueno, y esto sí No que solo la empresa, los compañeros, ¿cómo siguieron? Es que somos extraños los seres humanos, ¿eh? Esto sí que es un accidente de trabajo, bueno, lo he buscado, a veces sí y no. Es decir, el Tribunal Supremo afirmó lo que dice el artículo 115 de la Ley de Seguridad Social, que indica que cualquier infarto de miocardio que se haya producido durante el tiempo de trabajo y en ese momento, entonces sí que es accidente de trabajo. Luego, otra cosa distinta, de hecho hubo una sentencia hace poco en el que había como una incertidumbre porque era el teletrabajo. Entonces, el momento de determinar cuándo empezaba ese trabajo es lo que decidía si era o no accidente laboral. Y es justo si te pasa teletrabajando en el momento en el que enciendes el ordenador. Así lo sentenció el Tribunal Supremo, alegando que al final aquí lo que tiene que probar es la propia empresa, que eso no fue así, que no estaba relacionado el miocardio, el ataque que te puede dar de corazón con respecto a esa situación, pero sí que es... Por eso los valores son importantes, y lo que decías, la inteligencia artificial, que relativiza los valores. Todo nos lleva a relativizar los valores en este momento, entonces la gente no toma posición. Totalmente. A propósito de los valores, tenéis en Telegram lo colgué ayer, un reportaje, un informe, se titula Hemos enterrado a Dios, que es espectacular. Os lo recomiendo. Lo he estado escuchando y es una verdadera preciosidad, una maravilla que te hace reflexionar y además hace referencia a un debate que se produjo en la Universidad de Oxford entre Lennox y Dawkins,
que son dos científicos, uno ateo y el otro creyente, en el que se aprenden muchísimas cosas. Yo creo que es uno de los temas en los que deberíamos estar todos pensando, especialmente los que ya somos más mayores, constantemente, pero creo que además es una reflexión profunda que nos ayuda a todos a ser más humanos, y ese reportaje sobre si hemos enterrado a Dios que tenéis en Telegram vale la pena que lo veáis, lo emitiremos en televisión también. Habrá que verlo. Julia Arizada del Toro. Volvemos al manicomio con Ana. ¿Qué otra noticia nos traes? Esta es también surrealista, pero un poco más animada. Bueno, o no, no lo sé, porque también es algo horroroso. Porque nos tenemos que ir a Eslovaquia porque cientos de cisnes se habían vuelto adictos a las amapolas y los habrían tenido que sacar de los campos de cultivo. Se habrían vuelto adictos en concreto a las sustancias que desprenden esta flor, que son opiáceos y que les provocan unos efectos narcóticos, como por ejemplo la somnolencia, la falta de coordinación o la relajación máxima, hasta tal punto que estas pobres aves no podían volar para irse del campo, y lo peor de todo es que habían generado una drogodependencia que cada vez que las intentaban sacar volvían otra vez corriendo al mismo lugar. En tan solo 5 meses han acabado con 5 hectáreas de cultivo de esta planta. Los agricultores han perdido 10.000 euros y están desesperados. Ha tenido que pedir ya directamente ayuda a las autoridades. Que claro, ¿qué ocurre aquí? Que en Eslovaquia la ley protege a los animales de tal forma que incluso en este caso, en la drogodependencia, no pueden hacer nada porque sería como obligarles a hacer algo que no quieren o que, bueno, que les está sentando bien. De momento, lo que se sabe es que muchos cisnes han acabado en centros de desintoxicación, que tendrán que ver cómo lo regulan, y muchos de ellos pues, han muerto por una sobredosis. Las autoridades todavía no han publicado cuántos cisnes han muerto por sobredosis. Yo no sé si les puede aplicar la ley del bienestar animal. En lo de los cisnes, Ana, siempre me acuerdo de Les Luthiers cuando decían: ¿es verdad que los cisnes cantan antes de morir? Dice, claro, no van a cantar después. No lo sé. Estos cisnes cantan antes de ponerse. Bueno, el vuelo del cisne nunca es muy largo. Los cisnes, no sabía que pesan 14 kilos, o sea que también puedes cogerlo, pero claro, dicen ahí las imágenes de uno corriendo para el otro lado, en plan, no me pilles, me quiero quedar aquí, es brutal, es horrible, es una noticia horrible, pero porque pobres cisnes. Son muy entrañables. Pero claro, es que esta flor... A los agricultores cogiendo entre las amapolas. Pero yo no tenía ni idea de que las amapolas tuviesen efectos narcóticos. Bueno, pues sí, claro. ¿De dónde se saca la heroína? Claro, de las amapolas. Se saca el opio, la heroína, el ido un montón también. Están los campos llenos. Espera, que lo tenía por aquí. La morfina también se hace con parte de la flor, y la codeína. O sea, no tenía ni idea. Sabía que había escuchado las amapolas, pero no. La codeína es menos insana que todo esto. Bueno, ya, pero también es igual de malo. Tú tienes razón, es un hecho llamativo, pero se juntan dos cosas de gran belleza. La amapola, ¿quién no recuerda aquello de amapola, lindísima amapola? Y los cisnes. Salvo para mí, que soy no puede haber nada más bonito. Y no veo que las amapolas en el campo. Es un problema. Bueno, eran 200 cisnes intoxicados. No se sabe cuántos han muerto. No, y el efecto llamada. Yo nunca pensé. Cisnes y cisnes que vienen de todas partes de Europa para visitar esos campos. Allá vamos. El derecho de la amapola a sobrevivir también, porque se la tiene que comer el cisne. O sea, tenemos que sí, que los agricultores están... Pero ninguno era cisne negro, cisnes blancos. Sí, ese gran dilema que comentaban, ¿no? De qué hacer si vas por el campo y te encuentras con un animal en peligro de extinción que está a punto de comerse una planta en peligro de extinción. Los agricultores están no solo preocupados por, obviamente, la situación que tienen, sino porque, claro, ahora hay cisnes con drogodependencia. Yo de verdad estoy para cogeros a todos y hacer un remix de todos los chistes y burradas que habéis dicho en esta mesa y reírnos todos, porque tenemos un programa entero de humor. En fin, Ana, gracias por estas crónicas de manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Cambiamos ahora de tercio. Y fíjense en la noticia que publicaba esta misma mañana en su portada Voz Populi, porque de cara al 23 de julio va a haber movimientos. Ya lo está viendo, de hecho aquí les hemos contado cómo Mercedes González irá en las listas del Partido Socialista para garantizarse ese puesto por lo que pueda pasar en esas urnas y si hay cambio o no de gobierno. Maratón de decretos. Moncloa da la orden de sacar todas las medidas y dedazos antes del 23 de julio. Ese sería el mandato según este digital, aprobar decretos sin descanso e incluso durante la campaña electoral, multiplicando incluso los nombramientos. Este medio, en la noticia, si la leemos, no vemos qué exactamente por dónde van a ir los tiros, así que estaremos muy pendientes aquí. Hablemos ahora de Irene Montero. Antes de que se vaya Ana Gullo.
acabo de entender después de 65 años por qué el trigo entre todas flores ha elegido a la amapola. Bravo. Muy bonito. Madre Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Pero no se llaman Lola. Yo no puedo con vosotros. En fin, vamos con el siguiente tema. Irene Montero, que ha sido escogida como una de las mejores políticas, una selección de varios de quiénes son los mejores políticos en todo el mundo, pues la ministra de Igualdad ha sido escogida como una de ellas, además después de todo lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí y después también de ser calificada como un error por parte de Pedro Sánchez. ¿Eso tiene que ver con la amapola también o no? Vamos pues a ver. algo. Si hay una persona de la que no se deja de hablar es de Irene Montero, y no por una nueva ley que ataque y perjudica a las mujeres, sino por el veto que le ha puesto Yolanda Díaz. Un veto que choca con la ONU, y es que la ministra de Igualdad está nominada al Premio al Político del año 2023. Una lista compuesta por 15 políticos que, según la ONU, están teniendo un impacto positivo en los jóvenes. ¿Pero es realmente positivo el impacto de las leyes de Irene Montero? Si hablamos de sus medidas, hay que mencionar primero de todo la ley del solo sí es sí, una ley que ha beneficiado a 1.127 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas y a 115 excarcelados. Pero también nos encontramos con más leyes como la del aborto o la ley trans. Con la primera se permitió que las niñas menores de 16 y 17 años acabasen con la vida de sus hijos sin necesidad de permiso paterno, pero también se aprobaron varias novedades como las bajas por menstruaciones dolorosas. Con la segunda, la ley trans, se borra directamente el hecho de ser mujer, pero además la violencia de género no ha mejorado. Pese a tener el mayor presupuesto de la historia, 573 millones, las medidas y las políticas del Ministerio de Igualdad no han servido para nada. Lo que va de año, 20 mujeres han sido asesinadas a mano de sus parejas o exparejas. Además, los planes en los que despilfarrar su presupuesto son bastante impresionantes. El último encargo de la ministra ha sido un mapa morado sobre los cuidados feministas, por el que tendrá que desembolsar 100.000 euros. Puede que estemos ante el fin de la peor ministra y representante que una mujer pueda tener, pero el daño que han ocasionado sus leyes no se puede reparar. Santiago Abascal ha publicado un tuit en las redes sociales de esta misma mañana antes de acudir a esa entrevista que comentábamos en el programa de Ana Rosa. Luego les mostraremos alguna de sus intervenciones, pero fíjense en lo que publicaba esta red social, donde decía que ante la campaña repugnante desatada por la izquierda y seguida por parte del Partido Popular y sus terminales, han recopilado algunas de las medidas que desde hace tiempo proponen para proteger a las mujeres. Cada día que pasan bajo Sánchez, dice, están más amenazadas. Este sería un buen comienzo para acceder a un gobierno de cambio. Este es documento, que se titula Combatir la violencia contra la mujer y sus causas, recoge algunas de las medidas. Hemos querido destacar algunas de ellas. Ahí lo están viendo. Apoyaremos y asistiremos a las víctimas de violencia doméstica, después de asegurar que van a garantizar toda la sentencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención. Exigiremos responsabilidades a los partidos y a las personas que han colaborado en la puerta de la libertad de esos agresores de mujeres. Dice que se comprometen a derogar la ley del sí es sí, que además que pondrán especial protección al sistema de protección de menores tuteladas, que ninguna mujer agredida se verá menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor o la agresora o del género con el que se autoperciba, que los hijos e hijas de una mujer asesinada no se verán discriminados en las ayudas a recibir por causa del sexo del asesino o asesina, que se va a trabajar, punto 9, con especial atención para extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos civiles o religiosos que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer. También dice que ningún hombre, independientemente del género con el que se autoperciba, podrá entrar en espacios de intimidad reservados a mujeres, como pueden ser los vestuarios, y termina con el acceso a la función pública. Dice que van a vigilar con especial atención los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, que se vigilará que no se discrimine a ninguna mujer, ni mucho menos se ponga en peligro, caso de los deportes de contacto, ante hombres que se autoperciban como mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas. ¿Qué quieres que te diga? A ver, yo creo que di algo, José María, di algo tú. No, cuando tienes un tema muy claro que parece que es de sentido común y hay parte de la sociedad que no lo entiende, alguna porque no lo quiere entender, pero otra porque no lo entiende y tienes que estar defendiéndolo continuamente, es que te explicas mal también. Entonces es muy importante que en ese tema Vox se explique bien,
porque algo está pasando. O sea, yo antes he hablado de la percepción mediática. Es evidente que van a coger el rábano por las hojas. Pero ¿me quieres decir en qué momento lo han explicado mal? No, si no, no es que no, lo han explicado vamos a ver. Estos puntos están publicados, defendidos, uno a uno, explicados. Sí, pero no sale en ningún que sitio. que no quieren que no se hable de violencia de género. Quieren lo de la violencia de género es para ellos dogma. Sí. Entonces, no la pongas en cuestión. O sea, porque si la pones en cuestión es que vas contra la mujer. Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo acabo de publicar en Telegram. Universidad Johns Hopkins. Sí, lo he leído. Importante, ¿no? El hombre lesbiana. Dice, ¿qué es una lesbiana? Pone en la web de la Universidad Johns Hopkins. La Universidad Johns Hopkins borra completamente a las mujeres y define a las lesbianas como personas no masculinas atraídas por personas no masculinas. Perdón. Universidad Johns Hopkins. ¿Qué es una lesbiana? Una persona no masculina atraída por persona no masculina. Dice el artículo de Droid Info, que es una web buenísima, por cierto, que os recomiendo. Dice, y pensar que en los años 60 las mujeres lucharon contra los hombres para existir como personas distintas y para que se respetaran sus derechos civiles, que en los 70 lucharon para que se respetara su libertad sexual y que ahora tienen que volver a empezar y luchar de nuevo contra los hombres, esta vez disfrazados de mujeres que niegan su existencia y solo las consideran en referencia a los hombres. Que es exactamente lo que está pasando. No pueden decir que es una mujer, como dirían de una lesbiana, y decían en las anteriores definiciones, porque entonces estás negándolo a que los transexuales, sintiéndose mujeres, puedan... Oye... ¿Y eso que a ti te parece muy normal, ¿dónde más lo has visto? ¿El que esto? Sí, esa explicación. No. Hopkins. Claro. ¿no? Amigo, claro. Con lo cual, eso no lo va a discutir nadie. Esa definición, que por cierto la han retirado, ¿no? Hombre, la han retirado porque se han... Pues menos mal que la ha discutido alguien, porque si no la llega a discutir a nadie, ni lo hubieran retirado. Pero es que aquí solo lo discute Vox. Ese es el problema. Y serviría como base para la siguiente tontería. Claro. Y con la siguiente tontería. Eso es. Y no lo discute nadie. En cambio, si dices lo contrario, si pones un autobús que dice los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, tienes un problema hasta para salir en Madrid, que es del PP. Entonces, soy perfectamente consciente que no es que no te expliques, es que no te quieren entender. Efectivamente. Pero sobre todo que no te dejan explicar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues, poniendo más cabeza que los otros. ¿Y cuántos medios tienes para que te dejen decirlo? Pues ya sabes que lo de la gota malaya o lo de Goebbels, ¿no? Bueno, ya, pero eso eso lo estamos haciendo todos los días, hasta que nos cierren. Pues nada, en el momento que cogen el tema y lo dividen en 10 puntos, ya hemos avanzado, porque al menos en algún sitio saldrá. Salen uno más, ya hemos ganado uno. Pasado mañana habrá que estudiar los 10 puntos y volver a decirlos, igual al revés. Pues es que no tienes otra batalla, porque estás más colgado que un chorizo. Juan Antonio, que me había pedido la palabra, y luego Carmen. Que quería añadir sobre el maravilloso nombramiento de la señora Irene Montero como la mujer empresaria joven del año, ¿no? La política joven del año. Está hecho por One New World, un mundo... No, One Young World. ¿Y ahí tienen campos de amapolas o no? Mundial. No, más que amapolas, las empresas farmacéuticas. Es decir, nuestra querida Irene Montero está apadrinada por las grandes multinacionales farmacéuticas que han financiado este think tank, que es el único en el mundo que se atreve a nombrar a la señora Irene Montero. La ha nominado, entre 17, por cierto, sí, que no ha sido nombrada. La señora Montero se le ha acabado la política. Pero bueno, hace un mes, es que nos hable luego de comunismo, igualdad, todo lo demás. Es una globalista que vive con los filántropos, con el globalismo de Soros y con las grandes multinacionales de farmacia y con todo lo que hacen. Eso es Irene Montero, ¿no? Otra cosa. Sin embargo, si así como decimos que en cuestión de coaliciones o pactos preguntamos a las gentes en la calle lo que piensan, en este caso, y muchas leyes y muchas decisiones tomadas por esta gente que realmente benefician a minorías, o a las minorías que ellos han elegido, pero perjudican a mayorías, preguntémosle a gente que ahora se ve obligada en determinados lugares a ir a servicios que antes se distinguían, o toilettes, o como queráis llamarles, hombres y mujeres, y ahora son comunes,
Realmente a mí, donde hace poco estuve en Bruselas y me ha tocado ir a uno, las caras de todas las mujeres que entraban allí no eran de estar de acuerdo, y si le preguntabas, pues le costaba. O en el deporte, que una mujer esté preparándose toda su vida para ser líder en determinados deportes y que de repente se vea derrotada por hombres que ahora dicen que son mujeres, o el caso de oposiciones, como tuvimos hace poco, unas oposiciones municipales en un ayuntamiento cercano a Madrid. Lo que pasa es que se está distorsionando la realidad y los efectos de esas decisiones en lo que es la realidad diaria. Pero eso es lo que está pasando, que nos creemos que este debate de género y todas estas cuestiones son la clave de nuestro mundo. No, en este momento, en China nadie discute de esto, en Rusia nadie, en India tampoco, en Brasil tampoco, en los países emergentes tampoco, en Indonesia tampoco. Acabo de llegar a la mitad de la población mundial. ¿Qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo hablando de esto? Totalmente. ¿Por qué perdemos el tiempo en eso y no nos dedicamos a mejorar la vida de los españoles? ¿Qué está pasando? Y nos creemos que esto es lo que está ocurriendo. ¿Cuánto dinero se han gastado en el mundo eso? Están ocurriendo muchas más cosas de las que no nos enteramos porque no quieren que nos enteremos. Hay que trabajar en eso, yo creo. Impresionante la lona que ha desplegado Vox en Madrid en los últimos días, después de la otra polémica, ya lo saben, sobre las alianzas en las que se veía a Yolanda Díaz casándose con Pedro Sánchez y con un anillo que representaba a la Agenda 2030. En el centro de Madrid se ha publicado esta lona con el lema "Decide lo que te importa", en referencia, explicaban luego a través de las redes sociales, a la libertad, seguridad, fronteras, familia, campo o industria. De esta forma también cebaban el próximo gran acto público de clausura en la Asamblea de Vox, que será el próximo sábado 24 de junio a las 12 del mediodía, y que les confirmo que les daremos aquí en directo. Ahí lo están viendo, y después además, como ven, ha sido muy polémico en las redes sociales porque decían que se estaba atacando al mensaje, al feminismo, que se estaba atacando a la agenda LGTBI, etc. En fin, esta misma mañana Santiago Abascal ha sido preguntado sobre la violencia de género y así lo ha definido el presidente de Vox. Claro que hay violencia en las familias, etcétera, pero hay una violencia específica contra las mujeres. No nos cuesta verbalizarlo. Claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Nosotros creemos que el sexo es una cuestión biológica, pero el género, autopercibido, en el que uno se siente una cosa, se siente otra, es un concepto ideológico que nosotros no compartimos. La violencia intrafamiliar también es un concepto ideológico propio de Vox. Que se produce en el ámbito de la familia, hay violencia doméstica, porque a veces puede haber violencia por parte de los cuidadores. Hay muchos tipos de violencia y a nosotros la violencia nos parece deplorable. Y nos parece que hay que combatir de la manera más cruda y más contundente esa violencia, especialmente la violencia contra los más vulnerables en el ámbito de la familia, que son las mujeres, los niños y los ancianos. Y esto es lo que hemos dicho siempre. Pues es lo que ha dicho Santiago Abascal esta mañana. Claro, y ves cómo intentan arrinconarle. Intentan arrinconarle porque no entienden la diferencia entre el género y el sexo. Exacto. No lo pueden, no les cabe en la cabeza porque han sucumbido a ese lenguaje. Han sucumbido. Eso es muy difícil de combatir porque tendrías que ponerte a estudiar. Pero es que en la definición de violencia de género no entra el género. Eso es lo curioso. No encontraréis ninguna definición de violencia de género que hable del género. Habla del sexo. O sea, es toda violencia ejercida contra una mujer. No toda violencia ejercida sobre alguien que se considera género no masculino. No es eso. Con lo cual, o sea, es un problema de meterte en una batalla semántica idiota, entrar en esta batalla. Entonces, porque insisto, ni ellos mismos aceptan que el género afecta a la violencia de género, con lo cual hay que acabar sonados. Si no recuerdo mal, en el famoso Acuerdo de Estambul o Protocolo de Estambul, no se habla solo de violencia de género, se habla de violencia general. Con lo cual entraría más bien la doméstica. Pero claro, si la violencia de género es toda violencia contra la mujer y la violencia doméstica toda violencia hecha en la domus, si es mujer también estará incluida, ¿no? Digo yo. Con lo cual tampoco veo el problema. Pero todos colaboran, porque el propio Feijóo hacía un postureo el otro día, no, lo de Valencia, el género, eso no se toca. Sí. Hombre, lo que Feijóo se asombra, es que se asombra. Sí. Además, hay una cosa que yo creo que hay que partir de ella. Es decir, si estamos de acuerdo en que hay una violencia desgarradora y criminal
contra las mujeres y efectivamente se producen una serie de asesinatos cada año. 50 al año de media, Bien. ha dicho Feijóo Bien, esta mañana. Bien. Y llevamos 4 años con las leyes contra la violencia de Y género, ha ido peor. aplicando esas leyes. Y cada vez hay más violencia ha de ido género mal. y más muertes de mujeres. Es que no funciona. Los que están patrocinando la batalla contra la violencia contra las mujeres, Se equivocan. como lo están haciendo, están errando. Están equivocándose O al menos y no están hacer- construyendo una legislación y una realidad social que hace que se maten a más mujeres. Sí, al menos no- Joder, no será tan difícil de entender, No. porque si dices, no, es que están dando la batalla contra la violencia de género y ha sido un exitazo. Desde que se hacen esas leyes, estaban muriendo 100 mujeres y ahora mueren 3. Oye, Pero bueno, está- chicos, les vamos a perdonar que el lenguaje Julio, tal. estando de acuerdo no, en no, eso, es que han hecho lo contrario. Sí, pero estando de acuerdo en eso, que es de sentido, no sé ni siquiera si es de sentido común, sino de Es la puñetera realidad, la realidad. Si yo me pongo a discutir contigo por qué le llamas género y tú me dices que no le llame género y yo que sí le llame género y que por qué género y porque dejamos de género, estamos haciendo el tonto. Porque lo que hay que hacer Totalmente de es acuerdo. decir, ¿cómo quiere que le llame esto? ¿Violencia pepitita? Pues pepitita. Discutamos Pero vamos a ver contra exactamente la en qué consiste. qué ¿En qué estamos consiste? haciendo. Porque estar en la batalla de el Vox niega la violencia de género, el otro dice que no negamos, que sí negáis, que quita esto, que ahora como pongas género me borro del gobierno. ¿Estáis gilipollas todos o qué? O sea, no es mucho mejor ir a poner una lista, decir, ¿qué queremos? Pues esto y esto que dices tú. O sea, estamos invirtiendo tanto dinero en esto y vamos a peor. Habrá que rectificar algo. ¿Qué se puede rectificar? Pues se pregunta a gente que sepa, no a gente que viva de, sino a gente que sepa del sobre todo tema. porque tiene que etcétera. estar en la Pero batalla. empezar a Contra la discutir, violencia, es que tú lo pero de llamas otra así forma. y yo lo llamo de otra manera. dices, El ah, otro día, repasando la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que la escribe en el año 30, él tiene un concepto que a mí me encanta, que es el de la ausencia de los mejores. Él dice que hay un momento en la política en lo que prevalece ¿Qué pasó hace tiempo esto, la ausencia de los mejores. En este momento no es que haya ausencia de los mejores, es que es la presencia de los peores. Sí, estoy de acuerdo. Es la presencia de los peores. Y lo único que no puedes hacer en la vida es ir contra la realidad. Es decir, para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cambio, para sobrevivir, para mejorar, para crecer, para progresar, estudiar, tienes que conocer la realidad y asumirla. Tienes que conocer la realidad y asumirla. O pegarte de bruces y hoy contra. se están yendo contra la realidad. Y es una bofetada tras otra. Es pegarte contra un puñetero muro. Coces contra el aguijón. Pero ¿Pero sobre todo ¿sabes porque cómo los acaba peores. eso? Porque los peores están armando. Acaba un momento que la pierna está hinchada así y explota. Pero Los claro, mientras no pasa eso, te estás cargando la tira de cosas. Hasta que la realidad se impone. Tarde o temprano la realidad se impone. La famosa frase de la naturaleza que no perdona y todo eso. Ya lo sabes, peor el es que judío somos ese que iba conscientes, todos ¿eh? los días al muro de las lamentaciones y dejaba un papelito. Y hay otro judío que le dice, pero ¿qué tal? ¿Por qué vas allí? Y dice, no, le voy y le pongo el papelito y le pido a Dios, le hablo y le pido que me ayude, ¿qué tal? Y dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dice, como si le hablara a la pared. Vamos ya con ese artículo que veíamos esta mañana en el diario El País, que ahora justo lo estaba revisando para conocer si estaba efectivamente en portada todavía o no. Ahora mismo no lo estoy viendo en la portada, pero esta mañana a las 9 en punto, este es el titular que rezaba entre los artículos más importantes. Genitales, placer y privacidad. El tabú de la masturbación infantil. En su subtítulo reza así: la falta de educación sexual en los colegios para los menores y en universidades para los docentes deja a los profesores sin herramientas para atender el comienzo de la autoexploración de niños y niñas. El artículo empieza con una frase textual que se le atribuye a una profesora de segundo de primaria sobre una de las alumnas que estaría dentro de ese estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenía una niña que se masturba con la pata de la mesa. Le dije, cielo, siéntate recta, y la redirigí. Así comienza este artículo para pasar a decir que según esta investigación muchos docentes son a menudo testigos de estas conductas, que pocos se sienten cómodos abordándolas y que no tienen herramientas para gestionarlas. Les quería leer también el inicio del segundo párrafo,
para que vean cómo es este artículo por si no se lo quieren leer entero. A veces los niños se arrastran mucho rato por el suelo, se frotan con la silla, se sientan de manera extraña durante mucho rato No sigas, Alba, en el por tobogán. favor, no sigas. Y recomiendo que no te hagan caso, no lo lean. No sigas, no sigas. No pierdan el tiempo, ¿no? Eso es corrupción de menores. Es vergonzoso. Los profesores que están en eso, hay que echarles inmediatamente de la Después, educación. y No aquí pueden dice estar en un colegio. que ya son Tienen que estar en el 400. manicomio que nos trae Ana. Es decir, no pueden estar en un colegio. O sea, no pueden tener cerca a un niño. Freud habló algo de eso, ¿no? Es que no puede ser. Cuando tenías problemas que los manifestabas, ¿no? Claro, tienen un problema ellos. Por eso digo que... Ellos tienen un problema y deben ser tratados. Pero a los niños déjalos en paz. Es que de verdad, no. Más les valiera, lo dice Jesucristo en el Evangelio, con la mayor dureza con la que se refiere a cualquier cosa. Ahora, más les valiera al que escandalizar. Ella ha leído dos mar. cosas horribles, pero yo creo que añade lo repelente que es todo esto cuando dicen que ese proceso de investigación se inició en 2 escuelas de Barcelona, pero ahora ya cuentan con la participación activa de 10 colegios de la provincia y ya han recibido esas enseñanzas 3.000 alumnos y 400 profesores que están en ello. Lo peor de todo esto es ese daño que están provocando, ese efecto contagio, el enseñar cosas que... Es que los demás fuimos niños. ¿Sabes el daño que Yo fui niño. para el futuro es un de las daño criaturas? horrible. Es que luego les extraña que haya violaciones y agresiones sexuales entre los más menores. De niños que no son mayores de edad, de grupos, pero ¿qué es eso que has leído de arrastrarse por el suelo? ¿Cuándo pensamos jamás en una cosa así? Gente normal que haga eso y que aconseje eso es curioso Dios. pensar. Pero es muy importante que alertemos de que eso existe, de que está escrito, de que lo propone este periódico y de que, como dice ella, se basa en datos reales. Rosauro Baró, el amigo de Aznar, ocúpate de que no salgan estas cosas en el país, hombre. Está en el país. Claro, Rosauro. Pero, insisto, esto se puede parar. En vez de ganar tanto dinero... A ver si se ocupan también de hacer bien a la gente, claro. Pero en vez de hacer daño. Julio, ¿por qué en algunos países... Un niño de 4 o 5 años va a estar en el colegio. Venga, Juan Antonio, que está intentando hablar. ¿Por qué en algunos países, como Hungría, como muchos otros, se para contra la Comisión Europea y se dice, a mí no me tocan los niños y les dejan en paz? Y la educación es de la familia. Tenemos en este país la posibilidad de hacerlo. Si no lo hacemos y si el Partido Popular no lo propone, Vox lo puede proponer y lo está proponiendo. Está en la Constitución. De hecho, ¿por qué no sabemos elegir dónde están los principios y valores y démosle la fuerza que se necesitan para ganar estas elecciones? Si no, si lo que queremos tener es simplemente un bloque de derechas que no va a hacer caso a esto y que no va a defender a la familia y que no va a defender los valores, cuidado. Creo que tienen que ir juntos y creo que hay que reforzar eso. Pero lo tenemos en nuestras manos, es decir, nos pasamos la vida criticando estos periódicos y todo, porque estos socialistas, comunistas, terroristas y golpistas nos han enseñado a ello. Pero si lo puedes parar y puedes defender los principios, hazlo con el voto. No, pero de una vez que nos enteremos que hay que hacerlo con ideología y no con gestión, como dice el Partido Popular. Pero es que va mucho más allá, porque es que ellos se atreven a decir o hacer creer a mucha gente que eso es progresismo, que ellos son progresistas. Ya no se lo cree pero nadie. ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Quiénes somos? Si va a ser un desastre, esto se va a hundir. Perdonadme, este fin de semana asistí a una graduación en un colegio inglés aquí en Madrid. No voy a dar el nombre del colegio, no se trata de publicidad. Pero es que me quedé admirada que en todos los discursos, director, profesores, alguna madre de alumno que intervino, todo el tiempo se habló de valores y de la defensa de los valores. Y en una pantalla inmensa estaba el lema del colegio. Yo lo anoté, estaba en inglés, pero es respeto, lealtad, solidaridad. Resulta que todos esos ingleses no son progresistas, son anticuados, como nos llaman a nosotros cuando intentamos... Porque también ese mismo sábado tuve una situación dura con una madre que tiene una hija lesbiana. Admitimos todo lo que puede ocurrir, pero
los razonamientos a los que luego van nos llevan ahí, porque dicen, es que si ganan estos, se le quitan derechos a nuestros hijos. Pero ¿quién le ha quitado ningún derecho? Lo que vosotros queréis es imponernos a los demás situaciones con las que no estamos de acuerdo, y contra eso, en la medida de lo que uno pueda, debe de luchar. Y yo le doy las gracias a este programa, y lo digo a mucha gente cuando me pregunta, me dice, ¿qué decís? Que hay falta de libertad. Jamás me han impuesto nada de lo que tengo que decir. Ya sea la televisión, el señor Ariza, Alba, no me han dicho, por favor, no vayas por ahí o no digas esas cosas. Luego, ¿quiénes son los que coartan la libertad? Son otros. A nosotros no nos darán cancha para decir todas estas cosas en ningún otro medio de comunicación, Carmen. No, es cierto. No. Incluidos algunos que deberían hacerlo. Deberían. Que aquí deberían se habla de hacerlo. todo. Eso es Aquí se habla verdad. de Y no todo. digamos los nombres de sus ¿Para qué? periódicos. Ya lo saben, ¿Para nuestros qué? espectadores son muy inteligentes. Pero la batalla... Lo que dije es cierto, nunca me habéis impuesto nada. Sí, pero la gente tiene que entender, este programa, esta casa, la forma de hacer información, de dar nuestra opinión en libertad, no es una batalla por el poder. No. Es una batalla por las ideas. Eso está No claro. estamos en una Claro. batalla por el poder, que Claro. nos da lo mismo, que sea el PP, Vox, Antoñita la Fantástica, nos da lo mismo. Queremos que España cambie el rumbo ideológico, el rumbo antropológico, la legislación, se proteja a los niños, se proteja la libertad de los padres, se proteja la libertad de los que tienen un piso, se proteja la libertad de los que tienen una pequeña empresa, se promueva la libertad por todas partes y la seguridad y la unidad entre los españoles. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros queremos y defendemos. Lo haga quien lo haga. Hoy se llama Vox, ayer se llamaba Partido Popular cuando presentaba aquellos recursos de inconstitucionalidad a la ley de matrimonios homosexuales. Si ustedes leen el recurso que presentó el PP a la ley de matrimonios homosexuales, se quedarían flipando. Hace 10 años. ¿Cómo se cambia? ¿Qué recurso presentaron en la ley del aborto? Asombroso. El PP, los que han estado ahí dentro se lo han llevado, lo han cambiado completamente. La existencia de Vox no, insisto, lo he dicho muchas veces, no es una casualidad, no es una división, no, es que esas ideas que defendía el PP dejó de defenderlas. Dejaron de estar Y muchos de los que votan al PP creen en esas ideas y están desconcertados porque, bueno, están como... Estamos arrojados a estas siglas. Ojalá el PP vuelva a estas ideas. Ojalá, yo sería el primero en volver a decir, oye, vamos todos juntos. Tienes una prueba de fuego cuando se dice que en Madrid gana la que gana porque se parece a Vox, por mayoría absoluta. Me parece que es una prueba de fuego de que no hace falta insistir mucho en esas ideas. Está clarísimo. Y esta casa solo puede seguir defendiendo estas ideas gracias a su apoyo, gracias al Club de Amigos y todos aquellos que nos envían sus mensajes de texto. Así que si todavía no se han dado de alta, ahí les dejamos la página web donde pueden hacerlo, clubdeamigos.eltorotv.com, o ese número de teléfono 91 616 24 Y hoy es 64. el día para hacerlo, Alba, porque esta casa necesita de su apoyo, necesita de su ánimo. Voy a hacer más. Es decir, estamos muchas veces muy solos, es verdad. Es decir, con gente que están empeñados además en meternos en batallas de poder, que no estamos en batallas de poder. Claro que esta casa tiene que sobrevivir. Pues es que si no, no podríamos hacer lo que hacemos. Bueno, y ustedes, muchos de ustedes, y con muchos me encuentro en un montón de sitios de España, y siempre les digo lo mismo, hagan un esfuerzo, un pequeño esfuerzo por hacerse de ese club de amigos y ayudar para que esta televisión crezca. Ahora mismo podríamos estar emitiendo en Cataluña y vamos a intentar emitir en Cataluña. Nos van a poner todas las trabas porque esos que se dicen tolerantes, esos que aman la libertad, que la quieren solo para ellos. Los que pensamos de forma diferente no cabemos, no cabemos. Entonces tendremos que hacer lo posible para caber. Vamos, aunque sea codazos, pero no van a impedir que millones de personas se queden sin voz. No lo van a impedir.
91 616 24 64 y si no tienen la otra opción, la de enviarnos un mensaje con la palabra toro al 28 088, que por cierto sigue esa campaña de los tertulianos favoritos, así que pueden votar por Carmen Lobelle, Juan Antonio de Castro, Francás, Julio Ariza o quien a usted, a quien prefiera, a quien más les guste ver por los platos de esta casa. 91 616 24 64 o el mensaje con ese nombre o apellido al 28 088. Vámonos rápidamente hasta Cataluña porque la Generalitat ha llegado a un acuerdo con la Liga Árabe para promocionar el árabe en las escuelas de Cataluña. Marín Vallejo, cuéntanos qué es lo que han pactado. Así es, Alba. Cataluña parece que en su intento de independizarse se quiere acercar ahora a los países árabes. La consejera de Exteriores de la Generalitat, Meritxell Serret, ha anunciado la firma de un acuerdo inminente entre Cataluña y la Liga Árabe en el ámbito educativo. El objetivo es facilitar la asociación entre estos centros educativos catalanes y del mundo árabe porque, según aseguran, es importante que las nuevas generaciones sean conscientes de la importancia de aprender la lengua de estos países. Además, este acuerdo podría recoger también la creación de una especie de Erasmus entre Cataluña y los países árabes que permita el intercambio entre centros escolares de los 22 Estados miembros de la Liga Árabe. Según Serret, se fomentarán así valores como la paz, los derechos humanos, el respeto mutuo y atención a la democracia, algo inexistente en estos países. Un acuerdo, Alba, que de firmarse tendrá una duración de 4 años. Gracias, Marín. En Cataluña este fin de semana, también al igual que en el resto de España, han terminado de conformarse los ayuntamientos. Muy polémico ha sido el de Barcelona. Fin de semana importantísimo para los consistorios de nuestro país. La mayoría de ayuntamientos se han constituido ya tras el 28 de mayo, dejando claro el cambio del color. Un mapa teñido de azul en la mayoría de las capitales de provincia. El PP logra alcaldías en una treintena de capitales y en 5 de ellas gobernará con Vox. El PSOE, que gobernaba en 22, se queda con 10. Un cambio de rumbo que augura muchos cambios más para el 23J. Una de las grandes sorpresas ha sido Barcelona, donde los comunes de Ada Colau y el PP han hecho alcalde al socialista Jaume Collboni en un giro de guión de última hora que ha desbancado al ganador de los comicios, Xavier Trias de Junts. Madrid, Valencia y Sevilla son algunas de las grandes victorias del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Almeida ha conseguido hacerse con la mayoría absoluta, dejando a Ciudadanos fuera del ayuntamiento. En Valencia, la popular María José Catalá ha sido elegida nueva alcaldesa, destronando así al dirigente de Compromís, Joan Ribó, tras 8 años en el cargo. Por cierto, aquí Vox obtiene su primera alcaldía en la Comunidad Valenciana, en el municipio de Náquera, donde el partido de Santiago Abascal ya fue el partido más votado en las elecciones de 2019. Por su parte, José Luis Sanz ha arrebatado el ayuntamiento del PSOE en Sevilla. El Partido Popular toma las riendas sin la necesidad de apoyarse en otra formación. EH Bildu, la fuerza más votada en muchos municipios vascos, ha alcanzado su récord de alcaldías, pero los principales ayuntamientos se los ha quedado el PNV y el PSE, que han reeditado los acuerdos de la anterior legislatura. En algunos casos ha sido necesario el apoyo del PP, como en Vitoria, donde la socialista Maider Etxebarria ha tomado el bastón de mando. Los de Podemos desaparecen del mapa, pierden los 2 últimos símbolos municipales que le quedaban. Barcelona y Cádiz marcan el punto y final de las llamadas alcaldías del cambio. El pasado 28 de mayo los ciudadanos eligieron a los alcaldes y alcaldesas de cerca de 8.100 municipios. El PP ganó con 7 millones de votos y más de 23.000 concejales en toda España, imponiéndose al PSOE con más de medio millón de papeletas de diferencia. Toda una debacle. Y además en Bermeo, en Vizcaya, el que era recién escogido como alcalde de EH Bildu ha tenido que dimitir después de haber tenido un accidente durante la madrugada del sábado al domingo por haber tenido un accidente con su coche e ir conduciendo debajo de los efectos del alcohol. Por 3 triplicaba la tasa. Triplicaba la tasa. Que no está mal, ¿eh? 4 Salió ileso, eso 4 zuritos, oye. No creo que con 4 zuritos... No creo que con 4 zuritos no había tomado los pinchos. Hombre, si son zuritos de vodka igual sí, pero si no... Chico, no. Tengo dudas. Oye, pobre. Es tremendo. Luego, un dato malo allí... Alba se ríe, pero joder, es que somos así los de allí, oye. El único malo es que diga lo que diga el señor presidente, Bildu ha mejorado su situación en los ayuntamientos, en los municipios, tiene muchos más concejales y eso se le debe al blanqueo
que el presidente y también hizo al con éxodo Bildu. del vasco constitucionalista. De hecho, hay un informe muy interesante que publicaba hace unos días la Universidad San Pablo CEU, que lo hemos recogido en nuestra página web por si quieren leerlo, que mostraba cómo había muchísima gente que tuvo que huir del País Vasco por la violencia de ETA, y eso trataría de explicar todo ese aumento al voto, como por ejemplo a formaciones de Bildu. Interesantísimo. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero antes, relojes del Toro Televisión, que hemos arrancado, como saben, una nueva campaña de cara al verano. El que no tenga este reloj, allá él. Bueno. Haces como Trías. Porque es que les bombin ha dicho Trías, que es que te den por... Sí, que te den por sacos. Lo de Trías ha sido muy fuerte. También habría una traducción más fina que sería que te zurzan. ¿Cómo se dice? Que el bombing. El bombing. Dicho, pero bueno, ha sido muy casulá, ¿eh? Ha sido muy casulá. Pero lo ha repetido. Bueno, nosotros somos un poquito más elegantes en la medida de lo posible, al igual que nuestro reloj. Nos lleven en la muñeca, nos recuerden y tengan estos preciosos relojes, que por cierto son muy buenos, además de ser bonitos. Y se puede bañar con ellos, se puede meter en el... Que ya han abierto las piscinas, por cierto. Ya han abierto las piscinas, así que pueden ir incluso hasta con su reloj. Es un regalo precioso. ¿A ese también se le ve el intríngulis o no? Este es el automático, este es el que se le ve la maquinaria, tanto por la parte frontal como trasera. Que es biólogo, le llama intríngulis a la maquinaria. Para él el lenguaje ya ha demostrado durante la tertulia que el lenguaje no es... Sí, pero luego da mucha caña con el tema de la enseñanza y la educación. El de mujer es más pequeñito, ¿no? El de mujer tiene una esfera un poquito más pequeña, el de hombre más grande. ¿Mujer o de no hombre? No masculino. Explícalo bien. A ver, también he de deciros que aquí siempre insisto en esta idea, que hay mujeres que les gusta llevar una esfera un poquito más grande, que hay veces que nos gusta ser un poquito más ostentosas, pues la esfera del reloj de hombre, y si ustedes son pareja, pues ya le pueden robar a su marido el reloj y ya está. No pasa nada. Hay hombres que les gusta la esfera pequeñita. La pequeñita. Porque tienen una muñeca más pequeña o lo que sea, o son más cómodos. Lo que sí, son comodísimos, porque esta correa de goma, como siempre dice Francas, no pellizca ni nada y es comodísima para llevar a la playa, para ir al parque con los niños, lo que sea. Para hacerse con ellos, el número de teléfono del Club de Amigos, 91 616 2464. Si lo prefieren, pueden escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu, 91 616 2464. Y el toro por todas partes, ¿eh? Hasta en la... ¿Cómo se llama? La coronilla esta. La corona, ¿no? La corona. Entre el intríngulis y la corona. La parte no intríngulis. Pausa para la publicidad y a la vuelta, mirada internacional. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos quedan 10 minutos y ya tenemos aquí con nosotros a Sandro Meco. ¿Qué nos vas a contar esta noche en Dos Continentes? Porque está la cosa en Estados Unidos que arde. Muy buenas tardes, Alba. Pues bueno, siguiendo un poco con la historia que hemos estado ya desenglosando durante toda la semana pasada, seguimos de juicios en Estados Unidos. La cosa sigue complicada tanto para Joe Biden como especialmente, por algún motivo, no sabremos cuál, para Donald Trump. Les quiero hacer una pregunta en sus casas. Cuando hablamos sobre personas que son importantes para ustedes, no hablo de familia o de amigos, sino a lo mejor de sus propios jefes, ¿cuándo creen que es el momento para hablar mal de ellos? Porque en Estados Unidos parece ser que cuando Donald Trump estaba en la presidencia todo iba de forma maravillosa, pero resulta que ahora, cuando tiene proceso judicial tras proceso judicial tras proceso judicial, resulta que hay gente que trabajaba para él que, oye, que no terminaba de ver todas aquellas acciones que hacía Donald Trump como buenas o que incluso consideraban que la acción o que la forma de ser de Donald Trump no era la correcta. Es el ejemplo de Bill Barr, el que fue el fiscal general de los Estados Unidos para Donald Trump en su presidencia. Estos dos eran amigos, eran íntimos, no podían estar separados el uno del otro y sin embargo ahora que Donald Trump está fuera del poder, de momento, parece ser que la opinión de Bill Barr ha cambiado, que ahora que ha salido el caso de los documentos confidenciales, Donald Trump ya no es tan bueno. ¿Qué nos ha contado Bill Barr? Nos ha contado esto. Este es un caso en el que él tiene toda la culpa. No tiene derecho a tener esos documentos. El hecho de todo esto es que es un narcisista consumado y que se mete constantemente en comportamientos temerarios que ponen a sus seguidores y a la agenda republicana en riesgo.
Bueno, hay quien podría tildar esto de oportunismo. Nunca habíamos oído a Bill Barr hablar de esta forma de Donald Trump. Sabemos que Bill Barr fue despedido, de hecho, por Donald Trump, pero nunca llegamos a saber su versión de los hechos. Trump, como saben, para bien o para mal, no es un hombre que se calla. Desde el primer momento dijo que Bill Barr no había cumplido con su trabajo y que por ello había sido despedido. Y ahora, años más tarde, después de escuchar esto, ¿qué ha hecho Donald Trump? Pues lo que suele hacer siempre, contestar y además sin pelos en la lengua. Virtualmente todos dicen que el procesamiento falso trata de una interferencia electoral y no debería haber ocurrido. Excepto Bill Barr, un antiguo empleado venido a menos y muy débil. Barr está haciendo esto porque odia a Trump, porque le despedí. Es simple. Estaba aterrorizado de la izquierda radical, porque dijeron que le iban a destituir. No le culpo, pero a mí también me trataron de destituir y subí en las encuestas. Sabe que el procesamiento es una mierda. Lo sabe. Pero trata de compensar por su mal trabajo. Entonces, Salva, la teoría de Trump es esta. A Bill Barr le parecía todo fantástico cuando trabajaba para Donald Trump, pero ahora que van a por él, resulta que quiere compensar porque tiene miedo a la izquierda radical. ¿Cómo lo veis en la mesa? Porque eso también es muy en línea con lo que decía antes Julio, los medios de comunicación alineados con Pedro Sánchez mientras estaba dando dinerito, pero ahora que ven que se avecina un cambio, pues dicen, uy, mejor ya me cambio de... De tener miedo a la izquierda radical hace bien. Otra cosa es que ese miedo te lleve a no hacer lo que debes o a hacer lo que no debes, pero tener miedo hace bien porque es para tener miedo, vamos. No, y además es curioso porque he leído un artículo esta mañana que ahora tildaba a Bill Barr, al que tantas veces han insultado incluso en los medios de comunicación, ahora le tildaban como un héroe, como alguien independiente que podía ser clave para el juicio otro juicio de Donald Trump, el del 6 de enero, el de los ataques al Capitolio. Yo creo que esto es lo más notorio de todo, como por unas declaraciones y sobre todo por como dirían los americanos, por el timing, por el momento en concreto en el que suceden las cosas, una persona puede pasar de villana a héroe. Pues eso, pero eso plantéate porque... Aquí también. ¿Sí? Yo no entiendo mucho de política exterior y de los Estados Unidos en más o menos. No cabe duda que nadie puede quedar indiferente ante Trump y también ante Biden. Pero yendo a nuestra política, aquí hemos vivido una simbiosis total entre Yolanda Díaz e Irene Montero. Han ido del brazo continuamente y de eso han pasado a que en este momento electoral, como tú dices, le ha puesto el veto y la ha dejado fuera. Pero llama mucho la atención cómo todos se han lanzado contra Donald Trump, pero además con cuestiones que aquí lo hemos puesto de manifiesto, la incoherencia de a Donald Trump le trato de este modo y a Joe Biden desde otro modo, cuando hemos visto también que la propia familia de Joe Biden estaba inmersa en casos muy polémicos. Y esto es algo, Sandro, que lo ha puesto de manifiesto el Sandro estadounidense. Sí, sí, no, totalmente, es así. No, pero es verdad, ¿no? Es verdad que lo del hijo de Biden está siendo medio camuflado y tal, y es muy grave, porque es que hay acusaciones tremendas, estaba muy claro que ha habido dinero bajo la mesa, comisiones y mucho más, y eso no parece haber afectado a la presidencia de Biden, ¿no? Y es solo ahora, cuando ya queda menos tiempo, pero debía haber salido muchísimo antes. Todo esto lo sabe todo el mundo desde hace años y años. Salió en plena campaña. En plena campaña. No, y no solo esto, que hablamos de cuando él era vicepresidente. Eso es. Esto salió en plena campaña y fue tapado en plena campaña. Eso es. Y lo de Donald Trump, en cambio, se ha gestionado sorprendentemente rápido. Eso, la lección que hay que sacar es que tener a los medios no es anecdótico. Cuando hablaba de Sandro estadounidense me refería a Tucker. ¿Qué es lo que ha dicho Tucker, Sandro? Claro, es que Tucker tiene una teoría. El presentador, por si no lo saben, Tucker Carlson, trabajaba en la Fox News, tenía unas grandes audiencias, pero fue terminantemente despedido. Hay muchas teorías sobre por qué fue así. Hay algunos que dicen que es por su polémica opinión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, y hay otros que dicen que es por su también polémica relación con Donald Trump. Las malas lenguas dicen que cuando las cámaras estaban encendidas, Tucker elogiaba a Trump, pero que cuando esas luces se apagaban, Tucker no soportaba al presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo, después de este despido hemos visto cómo las interacciones entre ambos han sido constantes, hasta el punto de que en su tercer programa en Twitter, Tucker nos ha expuesto una teoría. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué van tanto demócratas como republicanos a por Donald Trump? Bien, esta es la teoría de Tucker Carlson.
Pensad lo que queráis, pero Trump es el único con posibilidades presidenciales que está en contra de la agenda de guerra sin sentido de Washington. Y por ello, solo por eso, están tratando de echarle antes de que puedas votar por él. Y eso te debería enfadar más que cualquier cosa que haya pasado en la política estadounidense. Y déjenme recoger con algo que les va a sonar a todos. La guerra en Irak. La ciudadanía no quería la guerra en Irak en Estados Unidos, pero los políticos, tanto demócratas como republicanos, sí. Y de repente llega Donald Trump en 2016 y ese esfuerzo que han hecho tanto demócratas como republicanos para sacar esa guerra adelante lo desmonta en un segundo. Afirma que la guerra es mentira, que le habían prometido que iba a haber ahí armas de destrucción masiva, que no fue el caso y que nunca deberían haber participado en esa contienda. Según el presentador, este fue el motivo, Alba, por el que comenzó esta persecución a Trump. Antonio. No, sí, que es increíble la forma que tienen de hacer, digamos, una especie de guerra civilismo entre los dos partidos y la fuerza que tiene, porque antiguamente había un gran escándalo, había un juicio, el presidente pasaba y se hundía. Hoy da la sensación que pueden salir un escándalo tras otro, con jueces que unas veces lo hacen más fuerte, menos fuerte, pero al final nadie cae. Da la sensación que es que no va a caer nadie de aquí a las elecciones. Hace tiempo. Aquí nos lo sabemos bien también. Aquí lo sabemos bien. En fin, Sandro, todo esto y mucho más esta noche. No sé si nos puedes dar algún otro titular. Os puedo decir que Trump, por supuesto, ha contestado a esto. Y atención porque ha atizado a globalistas, a defensores del régimen profundo, de la ciénaga y todo al más puro estilo Trump. Pero eso lo diremos esta noche. Y además, Alba, tengo que hablar de una novedad. Porque esta noche vamos a estrenar una sección que se llama El Rincón del Tío Sam, donde los protagonistas son ustedes. Vamos a coger comentarios de YouTube y vamos a analizarlos siempre al más puro estilo en dos continentes. Y aquí viene el giro de guión. No todos los comentarios que vamos a analizar son buenos, pero eso lo veremos esta noche. Pero seguro que muy interesante. Sandro Meco, esta noche nos vemos en Dos Continentes. Gracias. Y nosotros nos despedimos, nos queda poquito menos de un minuto, exactamente un minuto. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Se nos ha quedado un asunto pendiente, que es ese tema de la subida de las hipotecas y lo que nos han contado en la calle. Mañana, como siempre, puntuales a las 12, se lo contaremos y analizaremos también la situación económica, al igual que también les haremos un breve resumen de una conferencia muy interesante que se va a producir esta tarde sobre el aborto, precisamente en Estados Unidos. Para más información, nuestra página web, eltorotv.com, el Telegram también de Julio Ariza y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Horcajón. Les recuerdo también el número al que pueden enviar sus mensajes de texto para decirnos quién es su tertuliano favorito. O también pueden incluso apoyar a Sandro Meco y decir, si ya entras en esta batalla, te veo aquí más tiempo, para dar más caña. Así que al 28088, simplemente el nombre o el apellido, 28088. Gracias por estar ahí, que tengan un feliz lunes.